trayendo un cuento de hadas a Hogwarts. Capítulo 46. Lucha 60. En la oscura oficina de pociones, la cara de Snape parecía como si quisiera comerse a alguien. Rodeado de un montón de botellas y frascos llenos de despojos de animales, parecía más deprimido y sombrío, con las mejillas tensas. La enorme cantidad de información contenida en la profecía cambió por completo su comportamiento. ¿Qué demonios es esto? Reprimió sus emociones y volvió a preguntar, su voz parecía contener un volcán a punto de entrar en erupción. Desafortunadamente, la expresión de Víctor no cambió al ser interrogado. Simplemente agitó la mano lentamente para que el humo se disipara por completo, y luego dijo lentamente por encima de la vela encendida en el escritorio de Snape. Por supuesto que es la profecía que querías. ¡Qué tontería! ¿Sabes de qué hablas? Bellatrix nunca saldrá. Está prisionera en Azkaban. El asesinato es... Víctor continuó moviendo la cabeza. Esa es la profecía, Severus. Solo te mostré lo que preví sin cambiar el contenido. Depende de ti creerla o no. Si crees que puedo inventar un montón de voces, personas y cosas de la nada, entonces sigue adelante y piensa así. De todos modos, quieres una profecía, y ya he hecho una. El rostro de Snape se puso pálido y azul, y nadie sabía qué estaba pensando. Se levantó del taburete y volvió a sentarse después de un rato. Después de un rato, volvió a preguntar con voz ronca. ¿Nunca has estado en la mansión Malfoy? ¿Y no has robado el pensadero de nadie? ¿Qué son eso? El lugar que muestra la niebla negra es el comedor de la mansión Malfoy. Si tu predicción es cierta, implica, maldita sea. La expresión de Snape no solo no mejoró, sino que empeoró. No pudo evitar tocarle el brazo otra vez y luego volver a bajarlo. Si alguien pudiera levantarle la manga izquierda en ese momento, encontraría que había un extraño tatuaje donde Snape acababa de cubrir su mano, como si un esqueleto estuviera escupiendo una serpiente. Ahora estaba rojo en los bordes, pero ese rojo ya estaba empezando a desvanecerse. Su calor pasó rápidamente. Pero ese sentimiento es real. La marca tenebrosa fue impresa por Voldemort en los mortífagos, siendo Snape uno de ellos. Cuando parece que está ardiendo, es una señal de que el Señor Oscuro está llamando a sus sirvientes, y solo se vuelve negro carbonizado y visible cuando el Señor Oscuro está cerca. Ante la profecía, realmente apareció. Esto prueba que el Señor Oscuro ha regresado, o que lo que Víctor mostró está de hecho extremadamente relacionado con el Señor Oscuro. Pero no importa cuál sea, Snape ahora puede prepararse para rendirse. Esta es en realidad la razón por la que Snape no pudo aceptar esta profecía. Si la voz que hablaba en la niebla negra era realmente el Señor Oscuro, significaba que resucitaría tarde o temprano, era solo cuestión de tiempo. Todos los mortífagos regresarán, e incluso Bellatrix será rescatada de Azkaban. Esto significa, sin duda, que todo lo que está haciendo ahora y todo lo que ha insistido en hacer en los últimos 10 años es en vano. Lo que resulta escandaloso y, a la vez, razonable es que el Señor Oscuro le pidiera a Draco Malfoy que asesinara a Dumbledore. Lo ridículo de esto es que es claramente imposible que Draco tenga éxito. Pero el punto también es razonable. Es precisamente porque Draco no puede tener éxito que el Señor Oscuro lo arregló de esta manera, para poder encontrar una excusa para liquidar completamente a la familia Malfoy que ya ha sido separada de los mortífagos. A Snape le resultaba difícil creer que una relación tan complicada y extraña hubiera sido inventada por Víctor para engañarlo, por mucho que deseara que lo fuera. ¿Y entonces qué debería hacer? Si los Malfoy y Dumbledore hubieran tenido un final así, las cosas habrían llegado a un punto sin retorno. Bajo la tenue luz de las velas, la expresión de Snape no estaba clara. Esto es imposible. No pudo evitar repetirlo, hablando consigo mismo. La profecía no puede ser tan precisa. Junto a él, el rostro de Draco Malfoy también estaba pálido. También le pareció ver algo en las imágenes de la niebla negra, como su madre y su propia casa al fondo. Pero después de un tiempo, él también dijo obstinadamente: papá me dijo que la adivinación en la escuela es una mentira. Víctor se encogió de hombros y los miró a ambos. Lo que tú digas. Pero piénsalo, Severus, nunca me he equivocado en mis predicciones. En cuanto a ti, Draco, Víctor lo miró y le dio una palmadita casual en el hombro a Malfoy, lo que hizo que el estudiante se estremeciera. ¿Por qué tienes esa expresión? Ah, ¿no deberías estar feliz? Preguntó Víctor con duda. Oh, la gloria de la sangre pura. Eres valorado y tienes la confianza de magos poderosos, ¿no es este tu sueño? Malfoy levantó lentamente la cabeza, con el rostro pálido, y miró a Víctor con incredulidad, como si no pudiera creer que pudiera decir tal cosa. Víctor miró hacia atrás con naturalidad, con una genuina expresión de duda en su rostro. Él estaba realmente confundido. Justo cuando comía en el comedor todos los días, vio a Malfoy molestar a los demás varias veces. Cada vez, los menospreciaba por ser pobres o decía algo como la gloria de los sangre pura. Llegó a tal punto que él, que sabía poco del mundo mágico británico, ahora podía nombrar con naturalidad los orígenes familiares de varios estudiantes.
¿No debería Malfoy estar feliz por haber conseguido lo que quería? No debería ser la trama aquí. Mamá no confía en mí, pero estoy seguro de que puedo hacer algo grande para nuestra reunión. Pero Snape se puso de pie, y con rostro sombrío, apartó la mano de Víctor sobre el hombro de Malfoy y rescató al tembloroso Malfoy de las manos de Víctor. Bien. Ya hiciste la predicción, y el resto es asunto nuestro. No sigas asustando a mis alumnos. Te lo daré en un rato. Dentro de la próxima semana. Es difícil, la expresión de Snape cambió. ¿No tienes idea de lo valioso que es? Me atrevería a decir que probablemente no haya 3 Obscurus en todo el mundo. Eso no me importa. La expresión de Víctor se desvaneció un poco y lo miró con tristeza. Si no me lo hubieras dado, te habría quitado algo más. Snape gimió irritado, se dio la vuelta, tomó la pluma de la mesa, garabateó una línea de palabras y se la entregó a Víctor. Aquí tienes la información de contacto del tipo con el Obscurus. Se llama Montón y es un tipo sospechoso. No sé cómo lo consiguió. Haré todo lo posible para que lo traiga al Callejón Nocturne esta semana, pero si no lo hace, puedes preguntarle por qué tú mismo, para que no pienses que solo intento engañarte. Bueno, si no tienes nada más que hacer, por favor regresa. A Snape nunca le había importado charlar con Víctor, el proveedor de hierbas, pero ahora no podía esperar para despedirlo. Víctor salió de la oficina con indiferencia. Y cuando la puerta de la oficina de pociones se cerró, Draco se quedó allí sin comprender, sin poder recuperarse todavía. La voz ansiosa y desesperada de su madre aún se oía en sus oídos. Su madre nunca mostró esa actitud. Ella siempre estaba tranquila y serena, y seguía toda la etiqueta de un noble de sangre pura. No fue hasta que vio el humo justo ahora que de repente se dio cuenta de que su madre también podía estar desesperada. Y él era la razón de estar desesperados. ¿Alguien le dio una tarea imposible y podría morir? Al recordar su educación pasada y luego recordar quién era el enemigo mortal de Dumbledore, Malfoy naturalmente supo quién sería esa persona y comenzó a temblar nuevamente. En trance, finalmente se dio cuenta de una cosa. Para esa persona, podría no ser diferente de otros magos, o incluso peor. Fue solo entonces cuando Snape, que había cerrado la puerta, lo notó. Se quedó en silencio por un momento, luego se dio la vuelta y tomó un pequeño tubo de poción verde del armario alto de la oficina y se lo entregó a Draco. Él dijo fríamente, bébelo. ¿Qué es esto? Tranquilizante, dijo Snape con impaciencia. Bébetelo, vete y escríbele a tu padre para contarle esto. Nosotros dos nos encargaremos del resto. Al mencionar a su padre, la expresión de pánico e impotencia de Malfoy mejoró un poco. Tras dudar un momento, tomó la siniestra poción verde que Snape le ofrecía. Inclinó la cabeza hacia atrás y lo bebió todo de un trago. Capítulo 47. Observaciones de Peeves. Después de salir de la oficina de Snape, el humor de Víctor no se vio afectado por la profecía y todavía estaba relajado, lo que era exactamente lo opuesto al humor de las otras dos personas que estaban estrechamente relacionadas con la profecía. Después de todo, no era él el que iba a arruinarse. Sin embargo, la mayor diferencia entre él y Snape era que no tenía idea de quién era la voz aguda. Aunque podía adivinar por las reacciones de Snape y Draco que probablemente se trataba del legendario Señor Oscuro y alguna gloria de sangre pura, no sabía mucho más. El pensamiento de Víctor en realidad fue, oh, el Señor Oscuro aún no ha muerto, ¿no es gran cosa? Su mundo de cuento de hadas es mucho más peligroso que aquí. Puedes atrapar a un diablo que lleva miles de años preso en el río. Cada vez que descorchas una botella, estás sacando la lotería. Si ganas, la recompensa será una gran amenaza para tu vida. También había duendes, magos, dragones parlantes y dragones secuestradores de princesas. Docenas de ellos, cuyas hazañas eran comparables a las de Voldemort. Incluso si viniera gente común de su mundo, su actitud probablemente sería: ¿otro Señor Oscuro? ¿Estás seguro que no eres el diablo? Oh, eso es bueno. Luego regresaré y avanzaré lentamente. Escuché que el reino vecino está protegido por magos y es completamente seguro. Es así de simple. Así que ni siquiera le prestó seria atención a este asunto. No será demasiado tarde para pensar en ello cuando el Señor Oscuro realmente aparezca. ¿Qué tienes en mente? De repente, una voz vino detrás de Víctor, con una sensación confusa y distante, pero había una sensación irreprimible de regocijo en la voz. Víctor giró la cabeza y vio un fantasma extraño. Parecía un enano, con ojos malvados y una boca enorme. Estaba suspendido en el aire, mirando a Víctor con una sonrisa malvada y bailando. Víctor lo miró por un momento, algo sorprendido. No sabía que había enanos en el mundo mágico. ¿Dónde vivías antes de morir? Interrogación de cierre. El pequeño fantasma se quedó en silencio por un momento, luego una mueca apareció en su rostro. Es el tío Peeves. No es un enano. Peeves nació en Hogwarts y es el fantasma encargado de las travesuras. Víctor lo miró fijamente por un momento y luego dijo en un tono apagado: es aburrido. Dijo con pesar.
Si realmente existieran enanos, su vida en el mundo mágico sería verdaderamente perfecta, porque todos los enanos son alcohólicos, y siempre que lleves un poco de vino y bebas con ellos durante una noche, incluso firmarán un contrato para trabajar durante 500 años. Sin mencionar que los enanos están llenos de tesoros. Las barbas que han cultivado durante décadas son el mejor fertilizante para el cultivo de hierbas. Además, poseen poderes mágicos. Salvo el hígado, que es prácticamente inservible, el resto del cuerpo puede aprovecharse. Al escuchar que Phoebes no era un enano, Víctor inmediatamente perdió el interés. Pero esta fue la mayor provocación para Phoebes. Hizo un gran círculo y, con un zas, bloqueó el paso de Víctor, mirándolo fijamente con sus pequeños ojos negros. Phoebes se esconde afuera y os oye a todos susurrar una misteriosa profecía. Ah. La resurrección del miedo. Ah. La sombra del futuro. Terminó sus palabras en una extraña área, bailando con sus manos, y luego giró su cabeza para acercarse a los ojos de Víctor y rió astutamente. Asustaste a ese chico de Slytherin. Tiene miedo. No lo hará. Va a cambiar. Qué tonto. Se va a portar bien, y tú vas a hacer que la vida de Phoebes sea menos divertida. Víctor frunció el ceño, confundido. ¿Quieres decir que Malfoy me tendrá tanto miedo que ni siquiera molestará a los demás? Eso es imposible. Phoebes hizo una pausa en su movimiento y dijo misteriosamente. No lo entenderías. No entiendes los corazones de las personas. Dio vueltas en el aire y se rió 2 veces. Víctor no se molestó en prestarle atención y ni siquiera se enojó, simplemente agitó su mano. Entonces vete, no tenemos nada más de qué hablar. ¿Irme? Imposible. Voy a gastarte una broma, viejo murciélago número 2, volvió a reír Phoebes. ¿Todavía no lo sabes? Ese idiota de Barrow ha estado muy ocupado últimamente. Corre al este y al oeste del castillo, espiando a alguien. No tiene tiempo para ocuparse de mí. Así que Barrow está muerto, y ahora Phoebes es dueño del castillo. Jejejeje, pero si estás dispuesto a ceder, puedo nombrarte, a regañadientes, ministro Phoebes y luego llevarte a meterte en líos con el viejo y feroz Matt, para que seamos iguales, dijo Phoebes con orgullo. Víctor se detuvo en sus pasos hacia adelante. ¿Somos todos iguales? Phoebes todavía tenía esa cara sonriente, flotando en el aire, y movió sus dedos para hacer que las velas a su lado flotaran, y respondió con indiferencia. Sí. Tú, yo, todos somos iguales. Oh, ¿aún no se lo has contado a nadie? ¿Es un gran secreto? Ah, entonces tengo que pensarlo bien. Esos mocosos que aún no se han graduado seguro que querrán saberlo. Rodaba excitadamente en el aire. Pero de repente Víctor sacó una moneda de oro de su bolsillo y se la entregó. Entonces déjame sobornarte, dijo con una sonrisa, y no se lo digas a nadie. ¿Eh? Phoebes se giró y miró la moneda de oro. ¿Quieres sobornar al gran Phoebes con una simple moneda de oro? ¡Ay Dios mío, déjame ver qué estás haciendo! Extendió su voz, todavía impaciente por alcanzar la moneda de oro en la mano de Víctor, pero en el momento en que su mano fantasma tocó la moneda de oro, una fuerza de succión enorme e imparable provino de la moneda de oro, succionando instantáneamente a Phoebes. Phoebes intentó resistirse, pero fue como una mantis intentando detener un carro, y cayó sobre las monedas de oro sin ningún efecto. ¡Ah! ¡Ca! Dim lim lim y la moneda de oro rodó desde el aire, giró en el suelo por un rato y luego se detuvo. Todo lo que quedaba era un pasillo vacío y Víctor. Después de unos segundos, Víctor se agachó y recogió la moneda de oro. ¿Solo tú? ¿Como yo? Negó con la cabeza y miró con desdén la maldita moneda de oro que contenía a Phoebes. Para lidiar con Phoebes, todo lo que necesitas hacer es instalar la magia para atrapar fantasmas en un aula vacía, cerrar la puerta y luego decirle a Phoebes que no abra la puerta de esa habitación. En media hora caería en la trampa. Víctor echó un último vistazo a la moneda de oro antes de guardarla en su bolsillo y pensó mientras caminaba. Bueno, primero lo meteré en la botella y lo acompañaré con el tipo que le guarda rencor al rey Salomón. Con los años, debe estar interesado en todo, así que le ayudaré a darle una lección a este fantasma. Bum, bum. Sus pasos desaparecieron en el pasillo vacío, como si solo hubiera una persona allí. Y por otro lado, Malfoy salió del aula de cuestiones aturdido. Se cubrió la frente con una mano y sus pupilas parecían extrañamente dilatadas. Mientras salían, se escuchó un vago sonido de inglín en la distancia, pero ninguno de los dos le prestó atención. Me siento un poco mareado, Dean. Draco Malfoy se apoyó contra la pared a su lado, aturdido, se frotó la frente con dolor y sintió que todo lo que veía estaba borroso. Es normal y estará bien después de un tiempo, dijo Snape con frialdad, porque eres alérgico a la poción. Puede que sea por las orugas terrana que le añadieron. No toques orugas vivas en el futuro. Tengo algo que hacer. Primero tengo que ir a ver al director. Puedes volver a la sala. Después de decir eso, Snape ni siquiera se detuvo a mirarlo por un momento, y simplemente se alejó, dejando a Malfoy frotándose la sien por un largo tiempo. ¿Él, qué hizo ahí hace un momento? Vaya.
Parece que está buscando problemas con Potter. Porque Potter puede unirse al equipo de Quidditch, pero no puede, a pesar de ser un aristócrata de sangre pura. Al pensar en las últimas palabras, Malfoy se estremeció sin razón, y de repente ya no tuvo el mismo entusiasmo por los sangre pura que antes. Ni siquiera estaba interesado en causarle problemas a Harry. Capítulo 48. El pescador y el diablo. Ya se estaba haciendo tarde cuando Víctor regresó a la Torre Norte. Colocó la moneda de oro que contenía a Peeves sobre el escritorio vacío y se reclinó en su silla de oficina. Cuando arrojó las monedas de oro sobre la mesa, estas chocaron contra ella produciendo un sonido crujiente. Si miras con atención, puedes ver que un lado de la moneda de oro representa la forma de un hexagrama y el otro lado es una calavera extraña, lo que hace que la gente se sienta un poco espeluznante. Cuando las monedas de oro rodaban, una luz gris a menudo destellaba en los ojos del esqueleto, pero desaparecía al momento siguiente, lo que hacía sospechar a la gente que estaban alucinando. Sin embargo, no había ninguna criatura viviente en la habitación que pudiera producir tal ilusión. En ese momento, en la pintura al óleo en la pared solo había una torre alta y la lechuga que había en el interior no se encontraba por ningún lado. La tetera yacía inmóvil en la esquina de la mesa, y el espejo de cuerpo entero en la esquina también estaba limpio, como si no hubiera nada dentro. Ve a buscar la botella. Víctor chasqueó los dedos hacia la tetera que estaba en la esquina de la mesa. La tetera inmediatamente sacudió su cuerpo redondo y se deslizó por el desordenado escritorio de Víctor, pero accidentalmente tropezó con una pluma y al instante cayó en una pila de libros y pergaminos apilados en alto, haciendo un sonido superficial de plop. Parecía un poco avergonzado y, con humanidad, se arrojó de cuerpo entero a la pila de libros, desapareciendo de la vista de Víctor. Luego se arqueó un par de veces, se incorporó de nuevo y empezó a buscar algo. Después de un momento, le entregó una botella negra. La botella obviamente está hecha de vidrio, pero ha pasado por los vaivenes del tiempo y se ha amarillado y desgastado, y es imposible ver lo que hay dentro. Cuando Víctor lo recogió, pudo ver claramente un símbolo de estrella de 6 puntas con la misma inscripción en la parte superior. Pertenecía al rey Salomón. En ambos mundos, el rey Salomón es registrado como un mago de vanguardia. Víctor se sorprende de que el rey Salomón exista en este mundo. Tan solo la historia de la magia en el mundo antiguo registra que el rey Salomón realizó importantes contribuciones al estudio de las criaturas de magia negra y participó en el desarrollo y la creación del encantamiento Patronus. Fue uno de los magos más importantes y destacados de la antigüedad. Si sabes árabe, quizá también puedas reconocer una frase junto a la inscripción en el tapón de la botella. No tocar. Pero al segundo siguiente, Víctor sacó el corcho por sí solo, como si no lo viera. Una nube de niebla negra surgió repentinamente de la botella, provocando que las llamas blancas y ardientes de la habitación temblaran violentamente. El candelabro de la parte superior también empezó a temblar, dejando paso a la niebla que parecía tener sustancia. Pronto aparecieron en la niebla 4 ojos escarlata y un rostro borroso y horrible que parecía un humano. Era un demonio de un cuento de hadas árabe. Cuando salió por primera vez, parecía confundido por la cerradura y se rió roncamente hacia el techo unas cuantas veces. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Cuando el rey Salomón me selló en esta botella, juré que si alguien me liberaba, lo enriquecería y cumpliría todos sus deseos. Pero pasaron 100 años y nadie vino a rescatarme, así que juré en mi corazón que si alguien me liberaba, le daría una riqueza inconmensurable. Pasaron otros 200 años y nadie vino, así que juré que si alguien me liberaba, lo mataría, pero le permitiría elegir su propia muerte. ¿Quieres elegir? Después de ver a Víctor, la voz ronca y sombría del diablo se detuvo, y sus 4 ojos se abrieron un poco. ¿Por qué sigues siendo tú? Soy yo, ¿no estás satisfecho? ¿Cómo puedo estar satisfecho si eres tú? El diablo miró a Víctor con sus ojos rojos. Ni siquiera te pedí que me dejaras salir, solo que me arrojaras de vuelta al lago, y ni siquiera hiciste eso. ¿Para qué tanta prisa? Preguntó Víctor, agitando la mano. Solo llevas 3 años conmigo. Te echaré en unos años. No será una pérdida de tiempo. Es fácil para ti decirlo, dijo el diablo con un leve crujido. No eres tú quien está atrapado en la botella. 3 años y 3 años. Cuando vuelva a salir, puede que el sello haya agotado mi poder mágico. Para entonces, ni siquiera podré vencer a un pescador común. ¿Cómo podré recuperar mis fuerzas? Entonces, ¿qué quieres hacer ahora que has recuperado tus fuerzas? Por supuesto que es dominación. Maldita sea, estás tratando de engañarme. Con tus pequeños pensamientos, ¿aún necesitas que te haga preguntas? Está bien, no te llamé esta vez para charlar contigo. Víctor recogió la moneda de oro de la mesa y la agitó frente a los 4 ojos rojos. ¿Sabes qué es esto? ¿La moneda maldita de Salomón? La niebla del demonio bajó un poco para que sus ojos quedaran al nivel de la moneda de oro. Oh, pero hay algo más ahí, ¿que ha sido absorbido? Otro codicioso quiere el tesoro del rey Salomón, ¿verdad? Siempre piensan que un mago como Salomón sería un tonto que ni siquiera protegería su tesoro de ser robado.
De hecho, son ellos quienes tocan algo que no les pertenece, y quedan atrapados en una moneda de oro hasta que mueren. Ah, ¿por qué no puedo conocer a estos tipos estúpidos? Creo que un demonio que pudo ser engañado y devuelto a la botella por un pescador no está calificado para decir tales cosas. Víctor lo miró en silencio por un rato, haciendo que la niebla negra frente a él se moviera como si tuviera dolor, y ocasionalmente emitiendo un rugido sin sentido. Esos comentarios incluyen, entre otros, tengo una mente aguda, esa es una persona despreciable y simplemente no me he recuperado de haber estado bloqueado durante tanto tiempo, etc. Pero bajo la mirada de Víctor, esas palabras originalmente justas se fueron volviendo cada vez más silenciosas, y finalmente se disiparon en el aire. El diablo finalmente cambió de tema con fastidio. Basta. Dime, ¿qué hay en esta moneda de oro? Fantasma. ¿Fantasma? Los fantasmas son exclusivos de este lugar. Quizás no te hayas dado cuenta de que hemos llegado a un nuevo país. La magia aquí es diferente a la nuestra y ha creado muchas especies nuevas e interesantes, y los fantasmas son una de ellas. Son magos que murieron una vez. Solo les queda la obsesión y algunos recuerdos, nada más. Pero el que está encerrado parece un poco diferente. Víctor cogió la moneda de oro y la agitó, dejando salir un poco de color gris. Luego se detuvo. Parece tener alguna conexión con este castillo. Mientras lo destruyas y le hagas decir la verdad, acepto devolverte al mar de donde viniste. Claro que no me importa que desahogues tus emociones. ¿Está relacionado con el castillo? La niebla del diablo flotó en la habitación por un rato, como si estuviera pensando en algo. En el mismo momento en que apareció en la habitación, un fuerte olor a azufre impregnó toda la habitación, pero a medida que el diablo continuaba pensando, el olor a azufre se hizo cada vez más fuerte, casi convirtiéndose en sustancia. Después de más de 10 segundos, el diablo de repente mostró una sonrisa malvada. Entiendo. Entiendo. ¿Todavía crees en ese rumor? Lo dijo con certeza por primera vez. Ah. Víctor lo miró con indiferencia. Pero los 4 ojos del diablo seguían mirándolo. Sí, todavía lo recuerdo, se dice que existe una especie de alquimia en el mundo humano que puede hacer que las almas de todas las criaturas alcancen su estado más perfecto y permitirles trascender el mundo ordinario, dijo el diablo con gravedad. Ah, sí, incluso en la tierra del rey Salomón, de hecho he oído hablar de ella. Recuerdo que uno de los pasos necesarios para completar la alquimia es reunir los 3 elementos que simbolizan una reencarnación completa, pasado, presente y futuro. Este fantasma suena como el pasado perfecto, amigo mío. La voz del diablo estaba llena de malicia, y en ese momento, finalmente se comportó como un verdadero diablo, flotando en el aire sobre la oficina con condescendencia. Decía sombríamente. Después de que tantos tritones, magos y gigantes hayan muerto persiguiéndolo, ¿quieres ser uno de ellos? Capítulo 49. El diablo y la alquimia. En la oscura oficina, el diablo flotaba en el aire, su cuerpo humeante se expandía y cubría todo el techo de madera. Si alguien entrara en ese momento, seguramente gritaría de miedo, pensando que vio al legendario demonio de alas enrolladas, pero pronto descubriría que estaba equivocado. Porque el daño de este demonio es mucho menor que el del demonio de alas rizadas. Resultó que Víctor siempre sintió que el rey Salomón debió haberle quitado el cerebro al diablo cuando lo selló. Desafortunadamente, el comportamiento actual del diablo desmiente esta suposición. No parece haber perdido la memoria y aún conserva recuerdos completos antes de ser sellado. Un ejemplo es la alquimia del alma que ahora menciona. En el mundo de los cuentos de hadas, muchas criaturas buscan la autotrascendencia para lograr el objetivo de poseer un alma inmortal. Aunque nadie ha visto nunca cómo es una criatura con un alma verdaderamente inmortal y perfecta, una persona famosa que persigue este objetivo es Ariel, la princesa sirena del mar tormentoso del oeste. Para perseguir el alma verdadera, a regañadientes cambió su voz por piernas con la bruja del mar, Úrsula, y se fue a tierra para vivir y comer con los humanos. Úrsula también estipuló que si en 3 días no recibía el beso del amor verdadero de un humano, se convertiría en espuma sin vida al amanecer y desaparecería entre las olas. Desafortunadamente, así fue exactamente como terminó. Pero hay rumores de que en el momento en que Ariel se convirtió en espuma, poseyó con éxito un alma inmortal. Inspirados por esto, innumerables magos intentaron encontrar métodos alternativos. De ninguna manera. ¿Alguien arriesgaría su vida para convertirse en espuma? Finalmente, inventaron una alquimia especial, la que mencionó el diablo. Inicialmente, el Vaticano incluso lo catalogó como el mayor tabú. Pero esta prohibición se levantó poco después, porque el Vaticano pronto descubrió que esta alquimia era casi lo mismo que convertirse en espuma. 10 herejes inician una investigación y al final solo se crean 10 lápidas. ¿Por qué crees que haría algo así? Es demasiado arriesgado. Víctor dijo con incredulidad, golpeando la mesa con su dedo índice. Todos lo harán, sonrió el diablo, riendo 2 veces.
Mientras haya espacio para el desarrollo, nadie lo intentará, de lo contrario, no intentarías deshacerte a esa alma completamente inhumana, y yo no traicionaría al rey Salomón y terminaría derrotado y encerrado en una botella. ¿Una derrota por poco? Víctor hizo una pausa. No, 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 definitivamente aparecerás en la botella. Su tono lo decía todo. Dado el nivel del diablo, sería ridículo que derrotara al rey Salomón. La voz del diablo de repente se volvió un poco más exasperada. Te aconsejo que tengas cuidado con tus palabras. Mi magia no ha desaparecido, y resulta que fuiste tú quien me liberó hace 303 años. ¿Mereces que te mate? Vamos, le dices eso a todo el que te encuentras. Revisé los registros de la iglesia de la costa la última vez, y dice que cuando saliste la última vez, dijiste: prometí dar oro, plata y joyas a quien me dejara salir, pero han pasado 100 años y nadie me ha encontrado. Así que, después de otros 50 años, juro matar a quien me deje salir. Víctor dijo con una expresión fría. Así es, cada vez que alguien recogía al diablo, decía lo mismo, solo que cambiaba la hora. La credibilidad de sus palabras es cero. Víctor entonces hizo un gesto con la mano, arrojó las monedas de oro que estaban sobre la mesa hacia el diablo y dijo superficialmente: bueno, si quiero estudiar alquimia o no, es asunto mío. Incluso si realmente quisiera hacerlo, me llevará tiempo reunir los materiales. El pasado, el presente y el futuro requieren carne y hueso, y ahora mismo no tengo ninguno. Te pedí que saliera solo por una cosa: estudiar el alma de la moneda de oro. Al fin y al cabo, la última vez que nos vimos dijiste que lo harías siempre y cuando te prometiera devolverte el favor. Jeje, no es que no te crea. El diablo se rió 2 veces y luego, de repente, se dio la vuelta y corrió hacia la puerta. Mientras se apresuraba, dijo: pero hasta el rey Salomón sabe que nunca cumplo mis promesas. Mientras hablaba, su cuerpo parecido a una niebla negra penetró rápidamente en la grieta de la puerta de la oficina y utilizó medios mágicos para intentar forzar la apertura de la puerta que estaba sellada por la chimenea. Quiere escapar. Al moverse, todo en la habitación se estremeció de repente. La mesa empezó a temblar violentamente, al igual que la llama de la linterna y los libros del armario. Pero Víctor no se sorprendió en absoluto. Simplemente arrojó la moneda de oro a la botella cuando el diablo terminó la primera frase, luego tomó su varita y cantó una magia local que acababa de aprender durante las vacaciones de verano. Hazte más grande rápidamente. La botella a su lado inmediatamente comenzó a crecer salvajemente, volviéndose casi tan alta como el propio Víctor, y luego con un grito de Wingardium Leviosa, flotó en el aire. Por otro lado, los tapones de botella grabados con el logotipo del rey Salomón pasaron por el mismo proceso, uno a la izquierda y otro a la derecha, atrapando un gran trozo de niebla negra en el medio. Al segundo siguiente, obligaron a la mayor parte del diablo a volver a la botella como si estuvieran rellenando una tortilla. Estallido. Para evitar que una parte de sí mismo fuera cortada por el corcho, el diablo tuvo que transformarse en un pájaro amarillo en el último momento y entrar completamente en la botella. Luego de terminada esta acción, Víctor dijo con calma: encogerse rápidamente. Estallido. La botella se encogió de nuevo a su tamaño original, luego hizo 2 ruidos metálicos y cayó sobre la mesa. El diablo ha sido vuelto a meter dentro. Mientras Víctor lo miraba, la niebla negra en la botella seguía hirviendo y rodando, obviamente no dispuesta a rendirse. De vez en cuando, una voz débil y diminuta provenía del interior. No, lo dijiste claramente. Al momento siguiente, los pálidos dedos de Víctor agarraron la botella y la agitaron suavemente para asegurarse de que estuviera sellada, luego la levantó y la sostuvo unos centímetros frente a sus ojos vacíos. Dijo con calma a la niebla negra que se extendía en el interior: como todos saben, nunca cumplo mis promesas. Y luego Víctor volvió a guardar la botella en el cajón que estaba debajo de la mesa. Frente a él, la tetera saltó por un momento como si estuviera enojada. Después del alboroto del diablo hace un momento, muchas cosas estaban desordenadas y caía polvo del techo. Esto dejó muy insatisfecha a la tetera, que tenía misofobia. Tras sacudir frenéticamente su panza de cerámica un rato, con rabia, encontró un trapito de una esquina y empezó a frotarlo por todas partes. Con todo limpio, Víctor comenzó a mirar fijamente el cajón donde desapareció el diablo, pensando: aunque el diablo fue asesinado, no se equivocó en su suposición. La alquimia era precisamente lo que quería lograr y también una de las razones por las que vino a este mundo. Sin embargo, como la alquimia requiere muchos materiales y también es muy arriesgada, todavía está buscando a alguien que lo ayude a atravesar las aguas turbias y parece que esa persona pronto aparecerá. Solo mira un poco más. Capítulo 50. Currículo de 5º grado. El tiempo pasó rápidamente mientras observaba en secreto a los estudiantes y profesores. Excepto que la profesora McGonagall comenzó a preguntarse por qué no había visto a Peeves durante tanto tiempo, el profesor Dumbledore miró a Víctor varias veces y parecía dudar en hablar, y Snape mencionó que los Malfoy parecían querer hablar contigo. Todo lo demás era normal. Víctor está relativamente satisfecho con su vida actual.
Después de todo, normalmente no habría ninguna iglesia o sacerdote que viniera a causar problemas, y no habría ninguna guerra en el reino que hiciera que la Torre del Mago desapareciera cuando regresara de un viaje. Octubre. A medida que se acerca a Halloween, el aire en la escuela se ha vuelto más frío y el hechizo a prueba de viento de la capa funciona las 24 horas, por lo que los magos no tienen que salir vestidos como un baile. Era un viernes por la tarde y se estaba desarrollando la última clase de adivinación de la semana. La tenue luz del sol entraba por la ventana, iluminando las pequeñas manchas de niebla blanca que sobresalían cada vez que los estudiantes exhalaban. Esta vez, los estudiantes de la clase son estudiantes de quinto grado. En comparación con otros grados, son los más problemáticos. Los estudiantes de tercer grado pueden ser examinados con pruebas de adivinación, los de sexto y séptimo grado pueden recibir clases de manera informal, y solo los de quinto grado son los que realmente tienen que enfrentar los exámenes OUL. Esto también significa que incluso si aprenden profecías reales, no podrán obtener la máxima puntuación en el examen, porque es difícil obtener respuestas precisas de la adivinación real. Entonces Víctor solo planeó realizar alguna educación orientada a los exámenes. En el aula, cada estudiante se sentó obedientemente en su mesa redonda, concentrándose en el pergamino que tenía frente a él y tomando notas. Mientras tomaban notas, aguzaron el oído para escuchar las lentas palabras de Víctor. Como dije en la primera clase, no estoy de acuerdo en absoluto con el contenido del examen OUL. Estoy seguro de que, aunque lo termines, tu nivel no mejorará nada, porque no puedes ver esas imágenes en absoluto. Entonces, solo para aprobar ese examen sin sentido, solo te enseñaré una cosa este año escolar, infiel. Al escuchar esta palabra, los estudiantes que ya estaban escribiendo furiosamente se emocionaron aún más y el aula se llenó con el sonido susurrante de las plumas escribiendo. Aunque Víctor no estaba seguro de qué era lo que tenía de memorable. En medio del sonido de la escritura, un robusto chico de Gryffindor levantó su mano en alto. Adelante, señor Wu. Profesor, he oído que hacer trampa en los exámenes TIMOS es una violación de la ley mágica, y en casos graves, el infractor puede incluso ser enviado a Azkaban. Wu parecía un poco confundido. En efecto, asintió Víctor. Me alegra que al menos hayas leído Derecho Mágico. El señor Wu tiene razón. Según la ley mágica, los estudiantes que plagian, hacen trampa o hacen trampa en grupo durante exámenes importantes como los TIMO y los éxtasis serán castigados por la ley por competencia desleal y alteración del orden en la sala de exámenes, y se enfrentan a suspensión, expulsión o incluso 3 días de detención en Azkaban. Por lo tanto, no recomiendo en absoluto que cometan ninguna de las infracciones enumeradas. Los estudiantes de abajo parecían aún más confundidos. ¿Qué otras formas de hacer trampa existen además del engaño y el plagio? Víctor, obviamente, percibió sus dudas. Tras una pausa, usó su varita mágica para conjurar unas. Si escuchas este canal que no sea Novelas New 2.0, significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. Palabras en el aire. Una forma legal de hacer trampa. Luego giró la cabeza. Como les escribí, Víctor, al observar la confusión y la emoción de los estudiantes, dijo con calma. Además de los métodos de engaño de bajo nivel, como el fraude, también podemos aprovechar las lagunas legales y hacer trampa abiertamente en áreas donde no hay regulaciones. ¿Cuántos de ustedes han intentado alguna vez tirar dados para determinar las respuestas a preguntas de opción múltiple en un examen? Muchas manos se levantaron inmediatamente, incluida Ward, que acababa de hacer la pregunta. Muy bien. Víctor asintió y les hizo un gesto para que bajaran las manos. Obviamente, tirar los dados durante un examen no va contra las reglas. De manera similar, otras formas no estándar de responder las preguntas que no violan las reglas incluyen elegir la respuesta que se señala con una pluma, adivinar la respuesta correcta basándose en la intuición y juzgar la respuesta más probable según la longitud de la pregunta. En realidad, todos ellos entran en la categoría de adivinación. Aunque este último se inclina más hacia la adivinación aritmética, con el entrenamiento adecuado, se puede mejorar enormemente la precisión de estos métodos de resolución de preguntas. Las expresiones de los estudiantes de repente se volvieron emocionadas, especialmente aquellos cuyas calificaciones no eran tan buenas, todos sentían que tenían un futuro prometedor. Víctor entonces cambió de tema. Entonces, ¿por qué lo llamo hacer trampa? Es simple. Si te esfuerzas lo suficiente y usas tu tercer ojo con sensatez, tu tasa de precisión en preguntas de opción múltiple puede incluso alcanzar el 100%, y la adivinación es la única materia que no tiene examen práctico. Y si estudias las preguntas del examen con antelación, te sorprenderá descubrir que solo hay una pregunta de respuesta corta que vale 6 puntos en todo el examen. Es decir, aunque no escribas ni una palabra en esa pregunta, puedes obtener una O en la boleta de calificaciones al final del año escolar.
Esta vez, los estudiantes dejaron escapar estallidos de exclamaciones, y su emoción parecía haber regresado a la época en que estaban aprendiendo Animagus en su tercer año, la época en que la profesora McGonagall se convirtió en un gato y luego volvió a ser un gato. Ese tipo de novedad intuitiva les dio una motivación duradera para aprender transformaciones. Lo mismo ocurre con la adivinación. Aunque no pueden adquirir la habilidad de predecir el futuro del mundo mágico, pueden acertar todas las respuestas en los exámenes. ¿Es necesario dudar? En medio de sus miradas emocionadas, Víctor caminó lentamente hacia el frente del salón de clases y se sentó en el sillón reclinable dejado por la profesora Trelawney, luciendo muy relajado. Agitó su varita y las palabras que flotaban frente al aula cambiaron nuevamente. Se convirtió en 3 líneas familiares. Ed, Piper, Keke. Siro, Olo, Aro. Cexi, Ceque. Al ver aparecer esas palabras blancas, un estudiante que se llevaba bien con los de 7º grado levantó la mano y preguntó. Profesor, ¿no es este el hechizo que aprendimos cuando hicimos la profecía del reloj de bolsillo en 7º grado? Lo aprendieron chupando hojas de mandrágora, ¿verdad? ¿Nosotros también lo tenemos? Cuando terminó de decir esto, algunos estudiantes cercanos intercambiaron miradas con entusiasmo por intentarlo. Habían aprendido la magia de la predicción del reloj de bolsillo con los estudiantes de 7º grado al comienzo del año escolar, pero fallaron porque no tenían las hojas de la mandrágora. Si pudieran conseguir uno del profesor, podrían intentar la adivinación de 7º grado. Pero Víctor rápidamente frustró sus fantasías. Desafortunadamente, ya no quedan hojas de mandrágora en la escuela. Todas las mandrágoras del aula de herbología se han quedado calvas. Si intento atraer su atención de nuevo, la profesora Sprout podría querer batirse en duelo conmigo. La buena noticia es que tú tampoco necesitas hacerlo. Las hojas de mandrágora solo sirven para fortalecer la conexión. Es una forma rápida de aprender para los alumnos de 7º grado, pero aún tienen un año escolar para desarrollar la misma habilidad en ustedes mismos. Entonces recita este hechizo en silencio para lograr el efecto de un lanzamiento silencioso y sin varita. Entonces, de repente, Víctor sonrió, lo que provocó escalofríos en los estudiantes. Hablando de eso, ¿sabes cuándo la premonición de una persona es más clara? Capítulo 51. El buen ayudante sombrero dorado. La luz del sol poniente brillaba en el piso superior a través de las ventanas abiertas, proyectando una capa de luz amarilla sobre todos los estudiantes. Pero al mirar la expresión sombría del profesor Víctor, ningún estudiante podía sentir el calor del sol. ¿Cuándo es más fuerte la premonición? ¿Cuenta ahora? Varios estudiantes tragaron saliva y miraron al profesor con nerviosismo. Sin embargo, obviamente hubo algunos estudiantes en el aula que no pudieron sentir el cambio de atmósfera, como el señor Flint de Slytherin. El corpulento Flint es el capitán del equipo de Quidditch de Slytherin. Por desgracia, también es el menos inteligente de los estudiantes que saben hacer malas pasadas. Solo se convirtió en capitán gracias a su inmensa fuerza, sobre todo su habilidad para derribar a los Gryffindors de sus escobas. Durante el breve silencio en el aula, Flint comenzó a provocar sarcásticamente a Ward, su antiguo rival, que estaba sentado en la misma mesa con él. ¿Premonición? ¿Puedes tener algo así? Recuerdo que siempre jurabas que tu casa ganaría antes de la Copa de Quidditch. Le dio un codazo a Ward en el brazo. No te enorgullezcas tanto, Flint, este año seguro que ganaremos. Ward soltó una voz entre dientes. ¿Solo confías en ese Potter? Es solo de primer año. Creo que te vuelve loco la Copa de las Casas. Jaja, ustedes son los indicados. ¿Se atreven a usar trucos sucios en la próxima competencia, ejem? De repente, una voz se escuchó detrás de las dos personas que estaban a punto de pelear, lo que hizo que Flint y Ward se detuvieran involuntariamente. Cuando se dieron la vuelta, encontraron que Víctor había estado parado detrás de ellos sin que ellos lo supieran cuando, mirándolos con una sonrisa. No, el profesor tiene una habilidad automática de apuñalamiento por la espalda. ¿No estabas sentado hace un momento? ¿Por qué viniste aquí de repente otra vez? El rostro de Ward se volvió amargado y Flint miró fijamente al compañero que estaba a su lado, como culpándolo por no informarle. Flint, Ward, levántense. Deja que vosotros dos lo probéis primero. Víctor les habló a ambos con calma. No hay problema, profesor, dijo Flint bruscamente pero con confianza, mis premoniciones son más fuertes cuando estoy en una pelea, así que puedo pelear con Ward. No. Víctor era demasiado perezoso para perder el tiempo hablando con él. Después de decir esto, regresó a la chimenea bajo las miradas curiosas de los estudiantes y sacó un sombrero puntiagudo dorado. El sombrero se parecía mucho al sombrero seleccionador, pero el patrón en él era más prominente. Lo primero que debes hacer es apuntar al sombrero y decir el hechizo ahora mismo. Víctor colocó su sombrero sobre la mesa del frente. Es importante tener en cuenta que el tono del último párrafo debe ser más agudo que el de los dos primeros, y que el énfasis debe estar en el último carácter para mantener la coherencia del hechizo.
De lo contrario, serás maldecido por el sombrero como la malvada bruja del oeste. Wood volvió a levantar la mano, pero esta vez, Víctor sabía lo que quería preguntar sin dejarle hablar. No te preocupes, añadió con calma. La maldición de este sombrero no afecta a los jóvenes. Solo tienes que evitar mojarte la semana que viene. Si tienes la mala suerte de mojarte, no te preocupes. Se te caerá el pelo. Espera 7 días y volverá a crecer de forma natural. ¿Y perdiendo cabello durante 7 días? Varias compañeras de clase abrieron los ojos con sorpresa y miraron el sombrero con horror. Sí, y no creo que la poción para el crecimiento del cabello pueda acortar este proceso. Después de todo, la caída del cabello por exposición al agua es parte de la maldición. Víctor dijo con calma. De hecho, el efecto de esta maldición es bastante fuerte. No es nada para los magos normales, pero es fatal para los magos cuya esperanza de vida es anormalmente larga. Si no usaban el sombrero exactamente 2 veces o más, serían maldecidos para siempre. En nuestro país, la malvada bruja del oeste incluso terminó su reinado de 100 años con un puñado de agua. La malvada bruja del oeste, del mago de Oz. Los estudiantes escucharon con atención y, al final, mostraron cierto interés en los sombreros, pero no mucho, porque eran apenas adolescentes y no tenían necesidad de preocuparse por cosas por las que sí debían preocuparse personas de cientos de años. Lo que más teme la mayoría de los estudiantes es la caída del cabello. Las expresiones de varias chicas se volvieron aún más serias y miraron los sombreros como si estuvieran frente a un gran enemigo. Tras unos segundos de silencio, Flint preguntó con impaciencia. Profesor, esto no tiene nada que ver con una profecía, ¿verdad? ¿Está diciendo que nuestra premonición será más fuerte cuando estemos a punto de perder el cabello? Por supuesto que no. Víctor levantó ligeramente la mano hacia Flint, indicándole que se parara al frente del aula. Flint hizo lo mismo, con indiferencia. Tras mantenerse firme, Víctor dijo. Comencemos y luego explicó la conexión entre el sombrero y la premonición mientras Flint cantaba el hechizo. De hecho, el hechizo que no se usó originalmente para mejorar la capacidad de predicción. Era un hechizo para conectar a los espíritus, permitiendo a las personas establecer un vínculo con el sombrero. Pero como establecer un vínculo espiritual también puede funcionar con cualquier otra cosa, modifiqué el hechizo y lo usé para la predicción. Su función original era convocar a unos monos alados de este sombrero y ordenarles que hicieran 3 cosas por ti. Estos monos son realmente libres, así que ahora solo saldrán cuando quieran, y luego obligarán a otros. Antes de que Víctor pudiera terminar sus palabras, el sombrero dorado de repente hizo un sonido de van, y 5 o 6 pequeños monos de aspecto extraño salieron de él. Estos pequeños monos son del tamaño de una palma, con cuerpos marrones, caras rojas y un par de alas negras como las de las águilas. Cuando salieron volando del sombrero, emitieron un desagradable sonido. Ga. Ah, sí, cada uno de ellos tiene también en la mano un pequeño tenedor dorado sobre el que parpadea una extraña luz de vez en cuando. En el momento en que salieron, corrieron hacia Flint, sosteniendo sus tenedores en alto, y apuñalaron fuertemente el trasero de Flint con las puntas de los tenedores. Flint inmediatamente intentó levantar su varita en protesta, pero uno de los monos voladores ya se había deslizado bajo el costado de su capa, robó la varita y la llevó hasta el techo. Los monos restantes piaban y le pinchaban el trasero con los tenedores dorados produciendo un astuto sonido de cuac. ¡Ay! Flint gritó, se cubrió el trasero y saltó desde donde estaba. Su expresión se retorció en una bola, como si su trasero hubiera sido quemado por el tenedor dorado del mono. Pero en realidad no pasó nada, ni siquiera se enganchó un hilo de su capa. Después de un rato, los monos voladores comenzaron a reír de nuevo y empezaron a perseguir a Flint en grupos, queriendo seguir dándole golpecitos en el trasero con fuerza. Flint solo pudo intentar esquivarlo presa del pánico y comenzó a correr hacia adelante desesperadamente. Todos los estudiantes se miraron confundidos mientras Flint comenzó a correr por el aula de adivinación. 1 o 2 estudiantes se agacharon cuando el mono embistió, temiendo que también los pinchara, pero la buena noticia fue que el mono parecía interesado únicamente en Flint. Los monos incluso empujaban a Flint cuando estaba a punto de chocar accidentalmente con un compañero de clase, para que pudiera salir del camino equivocado. Flint simplemente corría por el aula. Fue solo en ese momento que Víctor terminó lentamente sus palabras anteriores. Si eres elegido, estos monos traviesos te obligarán a correr 20 vueltas y te pincharán en el proceso. Por supuesto, muchos de ustedes deben haber notado que sus tenedores dorados tienen una magia de ilusión especial, y el efecto es aleatorio. A veces, sentirán una sensación de ardor al ser pinchados, y a veces, escucharán una canción aguda entre la vida y la muerte, que ilumina su espiritualidad. Así que no olvides recitar el hechizo mientras corres. Si lo cantas correctamente, podrás acelerar y evitar sus bifurcaciones con antelación. En ese momento, Flint fue alcanzado de nuevo. Tras gritar, volvió a cubrirse el estómago y su rostro pareció ponerse morado. Al ver su expresión, Víctor se detuvo con sospecha. Y de hecho, a veces puede causar dolor de vejiga.
No hace falta decir más sobre esto, de todas formas es solo un dolor fantasma. Los ojos de Víctor vagaron por un momento, luego se recostó en su silla y rápidamente comenzó a dar instrucciones a los nerviosos estudiantes para que subieran al escenario uno por uno para probarse el sombrero. Había al menos 20 monos voladores en el sombrero, suficientes para lidiar con todos los estudiantes al azar. De hecho, cada persona tiene una premonición diferente. Algunos la tienen más fuerte cuando el profesor los llama por su nombre, otros la tienen más fuerte cuando pasan lista, e incluso hay quienes la tienen más fuerte cuando se trata de una cuestión de vida o muerte. Pero no importa, los monos voladores pueden hacer todas las ilusiones que se les ocurran, incluso los pases de lista aleatorios son iguales. Cuando sientas una fuerte sensación de inquietud mientras cantas el mantra. Eso significa que tendrás mala suerte durante toda la clase. Capítulo 52 Curiosidades del estudio de Gryffindor. Cuando terminó la clase, la mitad de los estudiantes se desplomaron en el suelo, la otra mitad se acurrucó en un rincón temblando y unos pocos casi abrazaron las piernas de Víctor y le rogaron que no los dejara intentarlo, porque no querían quedarse calvos ni que les dieran un codazo en el trasero. En esa atmósfera siniestra, finalmente pasó la clase que parecía durar una eternidad. Cuando sonó el timbre los estudiantes casi estallaron en lágrimas. No te preocupes. Víctor hizo un gesto a los monos voladores con una sonrisa, pidiéndoles que dejaran de perseguirlos, y detuvo a los estudiantes que estaban a punto de escapar. Su velocidad de escape era demasiado lenta, porque algunos estudiantes estaban tan temblorosos que sus piernas no podían sostenerse después de correr 20 vueltas después de ser pinchados. Miraron a Víctor, encogiéndose. He visto que muchos de ustedes no quieren participar en este entrenamiento, dijo Víctor, y a algunos les resulta difícil obtener la máxima calificación por diversas razones. Así que estoy dispuesto a ofrecerles una segunda opción. Los ojos de algunos estudiantes de repente se iluminaron. Si puedes entregar un papel de adivinación de 1 metro antes de la próxima clase. Esto debe incluir repasar todos tus conocimientos previos. Al fin y al cabo, no se puede hacer trampa, así que solo puedes confiar en memorizar todo lo que tienes en la cabeza para competir de forma desleal. Sin embargo, los estudiantes que usan este método deben obtener una calificación D o superior en el próximo examen. Los ojos de los estudiantes estaban muertos nuevamente. 3 pies. ¿Cuál es el concepto? 1 metro. Tienen que entregar un papel de 1 metro de largo y obtener una E en el examen para evitar este curso socialmente mortal y difícil. Varios Gryffindor se lamentaron e inmediatamente se pusieron del lado de los Slytherin con caras hoscas. Solo aquellos estudiantes que ya tenían buenas notas parecieron haber agarrado una pajita salvavidas y apresuradamente sacaron a sus amigos que no podían levantarse del aula. Adiós, profesor. Adiós. Y por la tarde, un gran grupo de personas acudió a la sala común de Gryffindor. Algunos de ellos se desplomaron en el sofá tan pronto como entraron, algunos incluso cayeron directamente al suelo y algunos llevaban capuchas y entraron misteriosamente. Esto sorprendió a Fred y a los otros dos que estaban jugando ajedrez mágico en el salón. ¿Qué les pasa a ustedes, chicos? Lee Jordan levantó la vista de la pila de tareas que estaba escribiendo y preguntó confundido a los estudiantes de 5º grado con los que estaba familiarizado, y a Ward, que estaba tirado en el suelo y no quería moverse. Ni lo menciones, respondió débilmente un estudiante de 5º grado tirado en el sofá. Corrí 20 vueltas. Y escuché una maldita música que casi me hace estallar la cabeza. Sus palabras fueron inmediatamente repetidas por una respuesta igualmente débil. Ward simplemente yacía en el suelo con los ojos aturdidos. Aún tienes suerte, su mirada estaba apagada. ¿No te diste cuenta de que esos monos también me lanzaron un hechizo de encogimiento? Los 20 círculos después del encogimiento fueron incluso más largos que mi vida. Ward jadeaba en busca de aire y parecía que se desmayaría en cualquier momento. Pero en realidad, incluso si realmente se desmayara, el único resultado sería acudir a Madame Pomfrey para pedirle una botella de poción energética. Debido a que cuentan con pociones que los respaldan, las experiencias de los magos siempre han sido mucho más difíciles que las de los muggles. ¿A qué clase fuiste? ¿Defensa contra las artes oscuras? Preguntó George con curiosidad. ¿Por qué tu clase es tan interesante, mientras que nosotros solo podemos escuchar repetidamente los confusos viajes africanos de Kirrell? Es terrible. Lee Jordan incluso levantó el pergamino que tenía en la mano. Había estado escribiendo el largo y aburrido ensayo para la clase de defensa contra las artes oscuras. Kirrell nos asignó una reseña de un libro de 38 centímetros esta semana. Es muy molesto. Adivinación es mejor. No solo nos enseña adivinación con fuego, sino que no nos deja tarea. Buena adivinación. Lee Jordan acababa de terminar de hablar cuando se dio cuenta de que todos los estudiantes de 5º grado en el salón lo estaban mirando. Uno de ellos incluso gritó furioso. Estamos en una clase de adivinación, ¿de acuerdo? ¿No entiendes lo que se siente tener una espada colgando sobre tu cabeza, apuñalándote de vez en cuando? Y tienes que recitar hechizos mientras estás maldito, calvo y con el trasero apuñalado.
El profesor Víctor es incluso más cruel que Snape. Después de gritar, el Gryffindor pareció ahogarse accidentalmente, y de repente estalló en una serie de toses estremecedoras, y finalmente se desplomó por completo en el sofá y no se movió. Los estudiantes de los otros grados se quedaron mirándose unos a otros con miedo en sus ojos. Solo Harry y Ron, que acababan de regresar a la sala común después de la clase de encantamientos, mostraron expresiones perplejas. Las alegrías y las tristezas de los diferentes grados no se compartían. Y como hoy había una gran fiesta de víspera de Halloween, después de recuperar el aliento durante aproximadamente una hora, los estudiantes finalmente se levantaron y vinieron al auditorio. En el salón, 1000 murciélagos revoloteaban en las paredes y el techo, y 1000 más volaban en una nube baja sobre la mesa del comedor, haciendo parpadear la vela de la calabaza. De repente apareció una comida deliciosa en platos dorados, igual que en el banquete de principios de semestre. Sin embargo, en las mesas de Gryffindor y Slytherin, se oían ocasionales jadeos superficiales que arruinaban la atmósfera, principalmente provenientes de los desafortunados Wood y Flint. Debido a esto, la relación entre las dos universidades se relajó inexplicablemente, e incluso el habitual evento de conflicto entre serpientes y leones durante las vacaciones anuales se canceló por completo por primera vez. Pero para Harry, esto no fue lo más sorprendente. Lo más sorprendente fue que Malfoy no lo había molestado durante mucho tiempo. Mientras Harry comía el puré de papas frente a él, no pudo evitar mirar hacia Slytherin y vio el rostro que todos odiaban hace unas semanas. El rostro de Malfoy. Pero ahora, cuando Malfoy miró a Harry, simplemente lo fulminó con la mirada, luego su rostro se puso inexplicablemente pálido y giró la cabeza. ¿Qué crees que le pasó a Malfoy recientemente? Harry no pudo evitar preguntarle a Ron quién estaba comiendo un muslo de pollo a su lado. No lo entiendo, Ron. Oye, no se dijo Ron, intentando tragarse un trozo de pollo. Pero bueno, da igual, al menos Malfoy no nos ha molestado en 1 o 2 semanas. Tal vez el profesor Snape pensó que era demasiado vergonzoso, así que le ordenó que no avergonzara más a Slytherin. Eso sería genial. Harry estuvo de acuerdo. Creo que sí, continuó Ron. Ni siquiera se molestó en atendernos en la clase de encantamientos hoy, pero ¿te has dado cuenta? La señorita Sabelotodo nos ha estado mirando bastante molesta últimamente. ¿Te refieres a Hermione? ¿Por qué? Harry se sorprendió un poco. Tal vez piensa que seguimos violando las reglas del colegio y afectando la seguridad de los puntos de la casa. No lo entiendo. En fin, se reía burlonamente al vernos hace poco, como si todos los puntos de Gryffindor los hubiera ganado ella sola, aunque también sumaste varios puntos extra en la clase de defensa contra las artes oscuras. ¿Te diste cuenta? Intentó corregir tu pronunciación en encantamientos esta tarde, pero pudiste lanzar el encantamiento levitativo con normalidad sin ninguna corrección. Capítulo 53. Víspera de Halloween. Ron y Harry estaban hablando sobre lo que sucedió en la clase de encantamientos de la tarde. Hoy aprendimos el hechizo de levitación, que requiere una pronunciación muy estricta. Si pronuncias la F como S, es probable que acabes tirado en el suelo con un bisonte sobre el pecho. Entonces, en clase, Hermione, quien tenía un excelente rendimiento académico, tomó la iniciativa de corregir los errores de pronunciación de sus compañeros, especialmente de su compañero Ron. Esto, por supuesto, tuvo el efecto contrario. Ron estaba irritado. A nadie le gustaría que sus compañeros de clase le señalaran sus errores palabra por palabra a sus espaldas. Es como cuando estás aprendiendo un idioma extranjero y alguien te interrumpe cada vez que dices una palabra y te corrige a la fuerza el acento. No es una cuestión de si está bien o mal, sino que es como si te acusaran de no ser lo suficientemente inteligente por no ser capaz de aprenderlo de una sola vez. Pero Hermione tuvo un problema al corregir a Harry, lo que hizo que Ron se sintiera menos molesto. Ese parece ser el caso, dijo Harry después de pensar por un momento. Quería decir que había algo mal con mis gestos con las manos, pero lancé el encantamiento levitatorio antes de que terminara de hablar, y el profesor Flitwick incluso le dio 3 puntos a Gryffindor. Ajá, eso es, dijo Ron con cierta satisfacción. No siempre tiene razón. ¿Por qué se pasa el día señalando a los demás? Los dos estaban susurrando en un rincón de la mesa de Gryffindor, pero su conversación no quedó realmente oculta y pronto fue escuchada por Hermione, que estaba sentada unos asientos junto a ellos. Hermione había estado hablando con su compañera de cuarto, Parvati Patil, pero cuando escuchó lo que dijo Ron, se giró con la nariz arrugada, con el aspecto de un chou enojado. Dije que el gesto que usó para corregirme fue, ella se acercó y miró fijamente a Ron, quien estaba hablando. Mi gesto de corrección fue correcto, obviamente fuiste tú quien se equivocó. Harry y Ron se detuvieron y miraron a Hermione. Hermione dijo rápidamente otra vez. Según las notas de hechizos estándar, teoría elemental y mágica, el gesto para lanzar el hechizo de levitación consiste en sacudir suavemente la muñeca y luego dibujar un arco de al menos 5 centímetros hacia abajo. Solo hiciste la mitad de la acción correctamente cuando lanzaste el hechizo en clase.
Y al pronunciarlo, no puedes poner el acento en la G, sino pronunciar la G en el medio de forma clara y larga. Repasó una larga lista de problemas que Ron y Harry tenían con el lanzamiento de hechizos, luego puso sus manos en sus caderas y los miró, concluyendo. Tuviste suerte de tener éxito esta tarde. Si no revisas tu método de lanzamiento de hechizos, no sacarás una buena nota al final del semestre. Harry replicó. No es casualidad que lo haya logrado. ¿No me estás escuchando? ¿Tu método para lanzar hechizos no coincide con el del libro de texto? Antes de que Hermione pudiera terminar sus palabras, fue interrumpida nuevamente por Harry. Harry dijo seriamente. Aunque mi forma de lanzar hechizos no se ajusta al libro de texto, no es incorrecta. Otro libro que leí decía que muchos magos adultos aceleraban el proceso de lanzamiento reduciendo los movimientos. Entonces, para la mayoría de los hechizos, simplemente hacer los movimientos básicos más importantes seguirá funcionando. Harry sacó su varita del bolsillo interior de su capa y dijo brevemente a un plato que estaba en la mesa del comedor. Wingardium Leviosa. La mano de Harry tembló apenas un poco, e hizo un breve trazo simbólico en el aire. Entonces el plato que tenía delante se balanceó y se elevó, flotando unos centímetros por encima de la mesa. Hermione se quedó sin palabras. Mira. Harry se giró para mirarla. Los movimientos de Hermione se congelaron por un largo rato, con la expresión un poco aturdida, y tras unos segundos, dijo. ¿En qué libro viste este método de lanzar hechizos? Leí Breve Historia de la Magia y el libro estándar de hechizos intermedio, y no he visto una descripción así de linajes a maldiciones, dijo Harry. Es un libro que me dio el profesor. Tiene un montón de notas sobre hechizos escritas con letra pequeña. Practiqué todo un verano, y la mayoría de los hechizos que intenté fueron correctos. Está bien, pero lo que dice el libro de texto es lo más estándar. Creo que es mejor que lo sigamos al lanzar hechizos. Hermione ya no era tan agresiva como antes, pero seguía un poco incómoda. Se dio la vuelta después de decir esto. Ron hizo un puchero aún más triste, puso los ojos en blanco al verla marcharse y luego se quejó con Harry en voz baja. ¿Por qué le importa tanto? Lo que hiciste tenía sentido, pero ella insistió en lo que decía el libro, con razón todos la detestan. Pero después de que terminó de decir esto, Hermione, que estaba a punto de irse, se detuvo de repente, y unos segundos después salió rápidamente por la puerta del auditorio, abriéndola de golpe con un sonido bajo y amortiguado. Estallido. Parecía oír lo que dijiste. Harry te miró. Está bien, dijo Ron con terquedad, con aspecto un poco incómodo. Debe haberse dado cuenta de que no tiene amigos en la escuela. Pero después de unos segundos, Ron volvió a quedarse en silencio, luciendo muy incómodo. Después de un rato, miró el plato lleno de pollo que tenía delante y comenzó a metérselo en la boca en silencio. Aunque Harry miró preocupado en la dirección donde desapareció Hermione, no dijo nada más. Para ser honesto, no soportaba ni un poco a Hermione. Hermione siempre le daba una lección a todos sus estudiantes cuando veía que podían perder puntos, lo que hacía que todos la evitaran. Los dos pasaron la mayor parte del banquete en esa atmósfera deprimente. Pero lo que no esperaban fue que más de 10 minutos después, la puerta del auditorio fue repentinamente empujada y abierta. Esquirrel. Su gran pañuelo estaba inclinado sobre su cabeza y su rostro estaba lleno de miedo. Todos lo miraron mientras se tambaleaba hacia el centro del pasillo, jadeando. El troll, en la mazmorra, pensé que lo sabías. Después de decir eso, cayó al suelo y se desmayó. Se produjo un alboroto en el auditorio. Los estudiantes estaban en caos. El profesor Dumbledore tuvo que hacer explotar fuegos artificiales morados desde la punta de su varita varias veces antes de que todos se callaran. Prefecto, dijo en voz baja, lleve a los estudiantes de todas las casas a sus dormitorios inmediatamente. Profesores, vengan conmigo. Cuando Dumbledore dijo esto, Harry inconscientemente miró hacia los asientos de los profesores, y de repente descubrió que había varios asientos vacíos. Y hace 10 minutos. Hermione se cubrió los ojos, rápidamente abrió la puerta del auditorio y corrió por el pasillo vacío de la escuela. Había lágrimas en sus ojos. Por supuesto que escuchó lo que dijo Ron. Al fin y al cabo, todos estaban sentados alrededor de una mesa, así que incluso si bajaban la voz, era imposible que no lo oyeran. Entonces Hermione salió corriendo del pasillo y bajó por una escalera de caracol, como si estuviera buscando un lugar donde acurrucarse sola. Pero como no prestó atención al camino, accidentalmente chocó con alguien cuando bajaba las escaleras. Ah. Hermione tropezó y cayó al suelo porque chocó con el brazo del hombre. Señorita Granger. Esa persona dijo esto. Cuando Hermione se recuperó del mareo de la caída, miró hacia arriba y vio a Víctor con una capa negra. Capítulo 54. ¿Quién dice que no eres una bruja de Disney? La noche antes de Halloween, todo Hogwarts estaba en silencio. Todos los estudiantes estaban cenando en el auditorio, y los pasillos, aulas y salas comunes estaban en silencio. Excepto esta escalera de caracol que conduce al nivel del sótano.
Hermione probablemente chocó con el brazo de Víctor, por lo que se mareó un rato después de caerse. Tardó más de 10 segundos en recuperarse y darse cuenta de que había chocado con el profesor. ¿Profesor? ¿Por qué está aquí? Ella sorbió por la nariz, intentando actuar con indiferencia. Pasó algo extraño en el sótano, así que fui a echar un vistazo, dijo Víctor con indiferencia, pero el profesor Quirrell me prometió que lo vigilaría, así que volví. ¿Qué hace aquí, señorita Granger? Los estudiantes deberían estar de fiesta. Cuando surgió el tema, el rostro de Hermione se ensombreció un poco y no pudo contener las lágrimas en sus ojos. Se secó los ojos con fuerza y quiso decir nada, pero cuando las palabras llegaron a sus labios, no pudo evitar convertirlas en: no les gusto a todos, yo, no sé por qué, no quiero quedarme allí más tiempo. No pudo terminar la frase porque sus lágrimas seguían cayendo mientras pensaba en ello. De hecho, antes de venir aquí, le preocupaba no poder formar parte de la escuela. Para mantenerse al día con sus estudios, compró muchos libros en el callejón Diagon, con la esperanza de ser similar a los niños de familias de magos. Al final, lo que le preocupaba se hizo realidad. Hermione se secó los ojos con tanta fuerza que las comisuras de sus ojos se pusieron rojas. Pero aún así, las palabras de Ron todavía resonaban en sus oídos. No me extraña que no todos puedan soportarla. Solo quería mejorar la casa y que todos aprendieran. Gryffindor no ha ganado la copa de la casa en tantos años, pero nadie me escuchó. No pudo evitar defenderse. Víctor levantó las cejas y escuchó lo que decía Hermione con cierta curiosidad. Esta fue la primera vez que alguien se le acercó y le dijo algo así. Resultó que sus amigos y clientes evitaban cuidadosamente esos temas, temiendo que él se enterara de las dificultades en sus vidas, y solo hablaban cuando querían hacer un trato. Pero siempre hay algo oculto. Víctor sintió que esta era la razón por la cual parecían insatisfechos con cada transacción. Si no le dejas claras tus necesidades, ¿cómo podrá darte la correcta? Verás, lo que Hermione está diciendo ahora es muy claro y sus necesidades son claras. ¿Entonces quieres que todos te escuchen? Víctor pensó un momento y dijo. No debería ser muy difícil para usted, señorita Granger. La profesora McGonagall me ha dicho que trabaja muy duro y que tiene mucho talento para la magia. Logrará grandes cosas en el futuro. Te escucharán un día. Hermione sorbió con fuerza. Como seguía sollozando, su cabeza estaba un poco nublada. Ella pensó que probablemente esa era la razón por la que tenía tantas dificultades para entender lo que decía el profesor Víctor. No parece que quiera que todos la escuchen, pero parece que lo dijo ella misma. Ella intentó con todas sus fuerzas reprimir las ganas de echarse a llorar, y tras pensarlo un buen rato, sintió que entendía un poco lo que el profesor quería decir. Probablemente el profesor quería decir que en el futuro les agradaría a otros estudiantes. Pero ahora todavía me odian, dijo Ron. Todo el mundo lo piensa, dijo Hermione con los ojos rojos. Eso es normal. Víctor asintió y dijo algunas palabras para consolar a Hermione. Él era experto en esto debido a su experiencia previa en la casa de Baba Yaga. La suegra a menudo traía niños y, si él no dominaba algunos trucos similares, su casa sería tan ruidosa como un gallinero. Víctor pensó un rato y volvió a preguntar. Señora Granger, ¿considera que la han tratado con justicia? No, no. Hermione tropezó. ¿Sientes que a otras personas les falta algo para comprender la magia? Por ejemplo, hacen algo mal que a ti te parece simple y no lo entienden. Sí, muchos de ellos son así. ¿Te sientes más atraído por los gatos que por otros animales pequeños? ¿Te sientes más cómodo interactuando con gatos que con niños de tu edad? Sí, pero Hermione no pudo evitar empezar a preguntarse. Pero, profesor, ¿tiene esto algo que ver con mi impopularidad? Por supuesto, señorita Granger. La voz de Víctor volvió a la normalidad. Se nota que es usted una auténtica bruja. ¿Una verdadera bruja? ¿No es ya una bruja? Hermione miró a Víctor confundida. Dejó de llorar y se preguntó qué quería decir Víctor. Víctor dijo entonces con calma. Aunque muchos magos jóvenes saben magia, pasan demasiado tiempo intentando complacer a la gente mediocre y pierden de vista sus propios objetivos. Solo las brujas que realmente buscan el poder pueden destacarse y comprender el verdadero significado de la magia. La magia es poder, señorita Granger. Aunque no estoy de acuerdo con las demás ideas de quien dijo esto, el principio es el mismo. No necesitas complacer a los demás para ser querido. Mientras progreses lo suficiente en el camino de la magia, todos te respetarán y temerán hacerte infeliz. Hermione escuchó estas palabras aturdida, sintiendo que algo andaba mal. Parecía haber escuchado la frase "la magia es poder" en alguna parte antes. Pero como su mente estaba hecha un lío y estaba de mal humor en ese momento, realmente no podía recordar nada. Entonces ella simplemente parpadeó con fuerza sus ojos rojos y preguntó débilmente. ¿Pero no debería llevarme bien con mis compañeros? Mamá me dijo, esa es la regla del mundo Muggle, señorita Granger. Los magos son diferentes. La magia hace milagros. Hermione todavía no entendía muy bien, pero estaba empezando a creer lo que decía Víctor.
Después de todo, eso es lo que siempre hacen los Slytherin, y los profesores siempre tienen razón. Pero ya me he esforzado muchísimo, profesor. No sé qué más puedo hacer, hay algunos trucos de magia que ya no puedo aprender en tercer grado, eso es un verdadero problema. Víctor asintió. Sabía, sin pensarlo mucho, que Hermione no podía convertirse de repente en una maga como Dumbledore. Incluso si uno trabaja muy duro, se necesitarán al menos 10 años para lograr algo en la magia. De hecho, ya había superado a la gente común al aprender hechizos por sí misma en tercer grado. Tras un momento de silencio, Víctor sacó una pequeña bolsa de tela del interior de su capa, rebuscó en su interior durante unos segundos y finalmente sacó una caracola dorada y una espina de pescado de forma extraña. Le entregó ambos artículos a Hermione. Hermione tomó la caracola con vacilación y los miró con atención. Después de tomarlo en sus manos, descubrió que la caracola que sacó Víctor no era de oro común y corriente, sino que había una especie de luz dorada fluyendo en la concha translúcida, como si una estrella viviente estuviera atrapada en su interior. Es un objeto mágico, dijo Víctor con sinceridad. Creo que es justo lo que necesitas. La caracola contiene la voz de una criatura mágica, muy hábil para percibir los pensamientos ajenos y con un encanto débil, similar al de una vela. Pero solo consigue que los demás la aprecien de una forma más cercana a la amistad. Si llevas esta caracola alrededor de tu cuello, embellecerá tus pensamientos y hablará por ti de forma amistosa y convincente. ¿Habla por mí?, preguntó Hermione con incredulidad. Sí. Víctor asintió. Pero no te recomiendo que lo uses por mucho tiempo. Solo úsalo por un día o dos y aprende cómo habla la caracola, y así evitarás causar insatisfacción entre los demás. Las verdaderas brujas son buenas resolviendo problemas con magia, señorita Granger. ¿Resolver problemas con magia? Solo estoy aprendiendo a hablar. Hermione volvió a mirar la caracola. Al principio todavía estaba un poco indecisa, pero cuando escuchó a Víctor decir aprende, el equilibrio en su corazón lentamente se inclinó hacia mantenerlo. Es solo un material de estudio como un libro de referencia, así que no debería ser un problema, ¿verdad? Solo le tomó un día, no, 2 días. Tan pronto como descubriera por qué a los otros estudiantes no les agradaba, se lo devolvería al profesor Víctor. Pero antes de que pudiera tomar una decisión, Víctor dijo. Pero aún tenemos que hablar de los efectos secundarios. ¿Efecto secundario? No todos los objetos mágicos poderosos son perfectos, señorita Granger. Lo entenderá cuando elija la alquimia. El efecto secundario de esta caracola es que perderá la voz al usarla. Solo puede hablar con ella. Esto sí que causará algunos problemas, así que solo se lo prestaré por unos días, señorita Granger. Creo que será tiempo suficiente para que descubra cuál es su problema. Si decides usarlo, apunta esta espina de pescado hacia tu garganta. Solo entonces podré darte la caracola. Parecía haber mucho significado profundo en las palabras de Víctor que Hermione no podía escuchar por completo. Hermione nunca había sido buena en esto. Pero esto le recordó algo de la guía de autodefensa de magia oscura. Los objetos de magia oscura que tientan a las personas a cometer errores a menudo tienen un precio especial, lo que también es una señal importante de que debes estar alerta de inmediato y dejar de usar ese objeto. ¿Y por qué lo que dijo el profesor suena tanto a magia negra? No, es imposible. Hermione pensó de nuevo. Hogwarts. Una historia también afirma que existen estrictos requisitos de antecedentes para el reclutamiento de profesores en Hogwarts, y el Ministerio de Magia realizará revisiones estrictas de los solicitantes basándose en sus registros pasados para asegurarse de que los profesores no tengan antecedentes penales. ¿Se trata de cambiar su voz por habilidades sociales o de hacer que sus compañeros de clase no puedan soportarla todo el tiempo? Hermione dudó por un momento, mirando los 2 objetos que tenía en sus manos. Se ven soñadores y hermosos. Ni siquiera las espinas de pescado transmiten una sensación sombría. En cambio, son redondas como las de los dibujos animados, e incluso se ven un poco tiernas. Solo para aprender. Después de unos segundos, levantó el hueso y se lo llevó a la garganta. Capítulo 55. Cantando en el aula subterránea el tiempo vuelve al presente. Cuando el profesor Quirrell gritó hay un troll en el sótano. En el auditorio, la cena de Halloween fue cancelada. Todos los estudiantes regresarán a la sala común de la universidad bajo el liderazgo de sus prefectos, y los profesores se irán a preparar para lidiar con el troll. Como estudiantes de primer año, Harry y Ron también estaban entre la bulliciosa multitud que regresaba al dormitorio. Percy Weasley, el prefecto de Gryffindor, estaba naturalmente al frente. Bajo su extravagante cabello rojo se escondía un rostro y una expresión severos, así como un ligero orgullo por ser un líder de su clase. Síganme, no se separen, estudiantes de primer año. Empujó la puerta del gran comedor y les dijo a Harry y a los demás. Mientras obedezcan mis órdenes, no tendrán que temer a ningún troll. Bien, síganme de cerca. Los de adelante, apártense, los de primer año quieren pasar. Disculpe, soy prefecto.
Perky se abrió paso entre la multitud de estudiantes de varias universidades y se abrió paso entre los magos de primer año. Para ser honesto, quizás una de las mejores decisiones que tomaron los profesores de Hogwarts fue nombrar a Perky prefecto. Porque mientras tenga un título, estará motivado para completar todas las tareas a la perfección. Harry y Ron lo siguieron de cerca. No tuvieron objeción a regresar temprano a la sala común, después de todo, ya se habían servido 3 o 4 platos de pollo y 2 tazones de puré de papas en el banquete. Harry simplemente preguntó confundido, ¿cómo son exactamente los trolls? ¿Cómo pueden entrar? Los trolls, como su nombre indica, son criaturas mágicas particularmente grandes e increíblemente estúpidas, dijo Perky al frente. Suelen tener la piel dura y ser altos, y son muy agresivos. El Ministerio de Magia los clasifica como de nivel XXXX, lo que significa que son algo peligrosos, pero los magos expertos pueden controlarlos. También hay una pintura en el 8º piso de un monstruo gigante golpeando a un estúpido Barnabas con un garrote. Si tienes curiosidad, puedes ir a echar un vistazo. No estoy seguro de si hay un troll en el bosque prohibido. Al fin y al cabo, nadie sabe qué hay ahí dentro. Pero si lo hay, lo más probable es que haya entrado corriendo por una puerta mal cerrada en la escuela. Quizás fue Peeves quien lo dejó entrar. Hace tiempo que no hace travesuras, así que quizá quiera hacer algo grande. Dijo Perky mientras los conducía alrededor de una esquina, dirigiéndose de nuevo hacia la torre de Gryffindor. Harry asintió, sin comprender del todo. La multitud alrededor todavía estaba caótica porque otros grados de las 4 casas también estaban esperando regresar a la sala común, y era difícil para varios prefectos mantener el orden suficiente. Pero justo cuando se abrían paso por el pasillo, su equipo de repente se topó con un profesor que caminaba hacia ellos, Víctor. El profesor Víctor parecía estar de buen humor. Su temperamento, habitualmente frío, se había apaciguado, como si hubiera encontrado algo satisfactorio. Harry también notó que parecía haber algo blanquecino brillante en el interior de su capa. Pero antes de que Harry pudiera ver lo que era, la capa de Víctor, que se había abierto mientras caminaba, volvió a caer cuando se detuvo. Miró a los estudiantes reunidos en la entrada del auditorio y llamó a Perky y a los demás. ¿Qué pasa con ustedes? ¿Se acabó la fiesta? Se acabó, profesor, dijo Perky con severidad, deteniéndose inmediatamente. Un troll apareció en el aula de la mazmorra. El profesor Dumbledore quiere que nuestros prefectos lleven a los estudiantes de vuelta a la sala común inmediatamente. Los profesores también tienen que ir juntos a lidiar con el troll. ¿Un troll? No debería ser así, dijo Víctor ladeando la cabeza, confundido. Acabo de volver del sótano hace un rato. El profesor Quirrell seguía allí en ese momento. Dijo que vigilaría el lugar. En realidad, el profesor Quirrell descubrió al troll, pero no parece haberse ocupado de él. Entonces. Víctor asintió y se detuvo unos segundos, como si estuviera pensando en algo. Su mirada cayó hacia el auditorio, preparándose para despedirse de Perky y los demás, pero antes de irse, Perky volvió a preguntar de repente. ¿Ha visto a Hermione, profesor? Oí que Hermione salió corriendo antes, pero no la vi por aquí. Señorita Granger, dijo Víctor con una pausa, parece que sí fue al aula subterránea. Me la encontré en las escaleras. Estaba de mal humor. Debe estar yendo al baño a asearse. La expresión de Perky cambió ligeramente, pero Víctor no parecía preocupado y habló con calma, como si estuviera diciendo que algo había cambiado en la cena de esa noche. Sin embargo, ante los ojos ansiosos de Perky, todavía dijo. No te preocupes, me uniré a los otros profesores ahora. La encontraremos pronto. Después de decir eso, Víctor simplemente asintió y se alejó. ¿Y? Cuando Víctor se fue, no prestó atención a Harry y Ron detrás de Perky, ni tampoco prestó atención a los cambios repentinos en sus expresiones. En el momento en que terminó de decir que Hermione estaba en el sótano, Ron comenzó a hurgarse las manos nerviosamente, y Harry miró ansiosamente hacia las escaleras del sótano. ¿Cómo pudo el profesor reaccionar con tanta calma? Hermione estaba con el troll. Esas criaturas de nivel XXXX podrían amenazar su vida. No fue hasta que Víctor desapareció por la esquina del pasillo que Ron se mordió el labio y dijo, Hermione, tenemos que ir a buscarla. Su expresión parecía un poco pálida, pero su tono era firme. Definitivamente aún no sabe nada de esto, y los profesores tardarán un rato en bajar a rescatarla, pero para entonces podría estar herida. No digo que tengas que venir conmigo, digo que, bueno, después de todo, fui yo quien la entristeció. No hay problema, Ron aceptó a Harry con decisión. Bajemos a buscarla. Si está en el baño, el troll no debería notarla. Solo necesitamos llamarla. Tienes razón, pero ve por aquí, es mejor que Perky no nos vea. Se agacharon y rápidamente se mezclaron con la multitud de Hufflepuff cercana, luego caminaron hacia el corredor en la otra dirección. Se deslizaron silenciosamente por un pasillo lateral vacío y volvieron a bajar apresuradamente. Pero tan pronto como doblaron la esquina, oyeron pasos apresurados detrás de ellos. Podría ser Perky.
dijo Ron en voz baja, tirando de Harry detrás de una gran escultura de piedra de un grifo. Miraron desde detrás de la escultura de piedra, pero no fue Perky quien apareció, sino Snape. Snape, con una sonrisa sombría y decidida en su rostro, caminó por el pasillo y desapareció de la vista. Harry y Ron se acercaron sigilosamente detrás de la escultura de piedra y lo siguieron, solo para descubrir que estaba caminando en la otra dirección de la mazmorra. ¿Qué crees que está haciendo?, preguntó Harry en voz baja. ¿Por qué no baja a las mazmorras con los demás profesores y se encarga del troll? ¿Cómo voy a saberlo? Ron negó con la cabeza. Pero la dirección en la que caminaba parecía ser la escalera de caracol que conducía al cuarto piso. Las dos personas observaron confundidas la espalda de Snape mientras desaparecía frente a ellos, y solo con pesar miraron hacia otro lado cuando estuvo completamente fuera de la vista. Como estudiantes que eran molestados por Snape a diario, realmente querían entender el pequeño secreto de Snape. Pero todavía recordaban por qué bajaron. Justo cuando estaban a punto de darse la vuelta, Ron dijo de repente: ¿escuchaste eso? ¿Qué? A Harry le tomó un momento darse cuenta de lo que estaba diciendo. Pero pronto se enteró. Eso no es un troll. Cuando Harry giró la cabeza y se acercó a la pared, escuchó un canto melodioso y claro. El contenido de la canción era un poco confuso debido a la distancia, pero aún así se podía escuchar que la voz femenina era excepcionalmente suave y clara. Esa voz única hizo que a Harry le resultara difícil irse una vez que la escuchó. Sin comunicarse con Ron, espontáneamente comenzaron a moverse hacia la dirección de donde provenía el canto. Los dos hombres doblaron una esquina y caminaron hacia el centro del oscuro aula subterránea. A medida que avanzaban, el canto en sus oídos se fue haciendo cada vez más claro. Esa voz magnética especial cantó una melodía que ninguno de los dos había escuchado antes. Mientras Harry y los demás se acercaban, una voz femenina cantaba. Caminarán juntos. Correrán juntos. Sentado en la playa mirando la puesta de sol. Cómo me gustaría poder ser parte de ese mundo. Pero no sé cómo podré dejar estas aguas. No sé qué haría falta para que yo pudiera pasar el día en la playa con todos ellos. La voz femenina cantó esta canción aguda suavemente, atrayendo a Harry y Ron a caminar más y más hacia adelante, y luego llegaron a la puerta de un baño. La puerta no estaba bien cerrada y estaba ligeramente abierta. De ahí viene el canto. Después de acercarse, Harry no pudo evitar empujar suavemente la puerta, para que pudieran ver claramente la escena en el centro del baño. Frente a ellos había un espejo que recorría la piscina, donde a las brujas de Hogwarts a menudo les gustaba arreglarse la cara y la ropa. En ese momento había una bruja haciendo lo mismo. Se peinó suavemente su esponjoso cabello castaño con una mano, se miró en el espejo y continuó cantando con claridad. Dejar el mar, con la esperanza de poder convertirme en, y parte de ese mundo, y su voz tiene una extraña atracción que hace que la gente no pueda alejarse. Harry no pudo evitar mirar hacia el baño, tratando de averiguar quién era. La puerta se deslizó un poco más hacia adentro, revelando el reflejo de la bruja en el espejo. Dientes enormes, ojos marrones y pelo esponjoso. Esa es Hermione. ¿Esa era Hermione? Cuando los ojos de Harry se abrieron con incredulidad, también notó que parecía haber algo extra delante de la capa de Hermione. Un collar de caracola de oro brillante. Capítulo 56. El efecto de la caracola en el baño. Hermione estaba frente al espejo, ordenándose lentamente el cabello desordenado y esponjoso, mientras abría la boca, sintiendo el canto salir extrañamente de su garganta que ya no podía emitir ningún sonido. Se miró en el espejo, pero todavía no podía creerlo. ¿Es ella tan muda? ¿En qué estaba pensando justo ahora? ¿Por qué no pensaste más antes de tomar una decisión? Había renunciado a su voz tan casualmente. Pensando en esto, Hermione no pudo evitar tirarse del cabello, haciendo que su recién peinado cabello volviera a quedar desordenado, como un león con el pelo erizado. Rápidamente extendió la mano para peinar esa parte de su cabello hacia atrás, pero al mismo tiempo, todavía se culpaba a sí misma con frustración. Hermione, ¿cómo puedes buscar ayuda externa para solucionar tus problemas? Eres un buen estudiante. ¿No te dijo la profesora McGonagall que ni confiar en fuerzas externas ni tomar atajos pueden ayudar a una persona a dominar completamente una habilidad? Si le dieran a Hermione más tiempo para pensar, definitivamente no aceptaría la propuesta del profesor Víctor. Pero ya es demasiado tarde para arrepentirse. Hermione pensó. Cuando acercó la espina de pescado a su garganta y pronunció la primera sílaba, la espina se iluminó de forma extraña y, junto con la luz, el sonido que emitió se debilitó rápidamente y finalmente desapareció por completo. El profesor Víctor finalmente tomó la espina de pescado. También dijo. Se han completado los rituales necesarios y ahora puedes comenzar a utilizar la caracola. Recuerda. Debes hacer la misma forma de labios cuando la caracola haga un sonido, de lo contrario no solo tus compañeros de clase lo notarán, sino que también serás asimilado por la caracola, pero no es un gran problema, siempre y cuando dejes de usarla, desaparecerá inmediatamente.
Antes de que Hermione pudiera continuar preguntando cuál fue el impacto negativo, el profesor Víctor se fue solo. Por eso Hermione decidió correr al baño para descubrir qué hacía la caracola. Y cuando quiso probar a usar la caracola, la idea de cantar surgió de forma natural. Chirrido, mientras Hermione todavía estaba soñando despierta con cantar, un leve sonido de fricción vino de repente a su lado, haciendo que se congelara inmediatamente. Es el timbre de la puerta. Alguien viene. Intentó ocultar apresuradamente la caracola en su pecho, pero se dio cuenta de que era demasiado tarde. Solo pudo intentar endurecer su expresión de pánico y girar la cabeza para mirar. Pero es mejor no verlo, una vez que lo veas, y encontró a dos chicos espiando el baño de chicas. Desde su perspectiva, podía ver claramente que la puerta de madera del baño de mujeres estaba entreabierta, y en ese espacio de varios centímetros de ancho estaban abarrotadas las cabezas de Harry y Ron. Entraron apretujados por la estrecha puerta, uno a la izquierda y otro a la derecha, mirándola fijamente. Hermione. Y Hermione. Interrogación de apertura, interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. En ese momento, todo el pánico y las quejas en su mente desaparecieron, dejando solo conmoción, que rápidamente se convirtió en ira. Ella inmediatamente quiso decir: ¿están locos? ¿Ni siquiera asistieron a la fiesta, solo para venir al baño de mujeres a echar un vistazo? ¿No creían que a Gryffindor no le habían descontado suficientes puntos? Ella los miró fijamente, pero cuando las palabras llegaron a sus labios, dijo: Harry. Ron. Después de dejar de cantar lentamente, ese sonido claro volvió a fluir suavemente de su boca. ¿Viniste a verme a propósito? Gracias, pensé que no te importaba lo que yo pensara, pero la próxima vez será mejor que no empujes la puerta del baño, solo toca. La voz regresó a sus oídos, dejando a Hermione atónita por un momento, y rápidamente volvió a cerrar la boca. Eso no es lo que ella quería decir. El colgante de caracola en su pecho subía y bajaba mientras ella hablaba, y la luz parpadeaba, pero afuera de la rendija de la puerta, Harry y Ron no le prestaron ninguna atención, solo la miraron con la boca abierta fuera del baño. Se metieron un poco más en la grieta. Hermione. ¿De verdad eres Hermione? Dios mío, nunca nos dijiste que cantabas. Preguntó Ron asombrado. ¿Y cantas también? Y acabo de descubrir esto hoy. Después de unos segundos, Hermione abrió la boca y la voz clara volvió a responder espontáneamente. Esto demuestra que la gente debería probar más cosas nuevas, ya sea cantar, transformaciones o encantamientos. La voz de Hermione aparentemente convirtió la mente de Ron en un desastre, e incluso olvidó que tenían un conflicto. Ron simplemente la miró con los ojos muy abiertos, abriendo y cerrando la boca varias veces, pero no salió ningún sonido. ¿La voz de Hermione es realmente tan hermosa? Ni él ni Harry pudieron evitar preguntarse. Pero a Harry pronto le resultó difícil entenderlo, porque de repente no podía recordar cómo sonaba la voz original de Hermione. La voz de Hermione ahora no era particularmente extraña, simplemente era particularmente agradable. Y aunque lo que decía todavía estaba relacionado con el estudio, cambió la forma de expresarlo para que la gente no sintiera ningún disgusto, sino que quisieran escucharla durante un tiempo más. ¿Escuchar más a Hermione? Dios mío. ¿Cómo pudo pensar eso? Es Hermione. Es como una alarma a toda potencia casi todo el tiempo. En cuanto un estudiante quiere hacer algo en contra de las instrucciones del profesor, inmediatamente emite un pitido y anuncia en voz alta cosas como: le diré al profesor. Perderás puntos de Gryffindor. Harry se estremeció, tratando de deshacerse de la imagen de déjà vu en su mente. No pudo evitar preguntar de nuevo: ¿de verdad eres Hermione? Por supuesto. ¿Qué otra magia en Hogwarts podría reemplazarme? Hermione frunció el ceño, y aunque su voz se mantuvo suave, mostró una expresión que decía: puedo decir que no has estado estudiando mucho, lo que hizo que Harry la relacionara inmediatamente con la imagen anterior de Hermione. Creo que has cambiado mucho, dijo Harry con torpeza. ¿Sabes? No eras así cuando saliste del salón. ¿Te pasó algo? Conocí al profesor Víctor y hablé con él. Me dijo que no debería entristecerme por las opiniones de los demás. Lo siento. De repente Harry se sintió aún más avergonzado. Sin embargo, también notó una sutil falta de armonía. Los ojos de Hermione a veces estaban muy abiertos cuando hablaba, su expresión y su tono no parecían coincidir y la forma de sus labios a veces. Si escuchas este canal que no sea Novelas New 2.0, significa que bajaron el vídeo de la novela, y lo subieron sin ningún esfuerzo. Te invitamos a que vengas a nuestro canal y busques en nuestro contenido alguna otra novela que te agrade. Gracias. No era del todo correcta. ¿Por qué es eso? Pero antes de que Harry pudiera entender lo que estaba pasando, Ron a su lado de repente dijo: ¿qué es ese olor? Se encogió de hombros, lo que provocó que Harry hiciera lo mismo. Sentían un olor desagradable. Incluso Hermione en el baño arrugó su pequeña nariz, obviamente ella también lo olió. Espera, el hedor. Las expresiones de Harry y Ron cambiaron de repente.
Recuperó la conciencia de la sorpresa al ver a Hermione y giró bruscamente la cabeza para mirar a ambos lados. Como era de esperar, vieron una criatura grande y fea no muy lejos. Tal vez el canto de Hermione enmascaró el sonido de sus pasos que se acercaban, de modo que ni Harry ni Ron notaron su presencia. Cuando lo descubrieron ahora, la distancia entre ambos lados ya era muy cercana. Esa criatura mágica es muy aterradora. Tenía 12 pies de alto, una piel opaca, gris como el granito, y un cuerpo enorme y desgarbado, como una enorme pila de rocas, coronado por una cabeza pequeña como un grano de cacao. Sus patas cortas parecían muñones y contenían pies grandes, planos y callosos. El olor que emanaba era repugnante, y sostenía un grueso palo de madera en la mano. Debido a sus largos brazos, solo podía arrastrarlo por el suelo. Aquí también fue donde Harry y Ron hicieron algo mal. Al darse cuenta, saltaron de miedo, lo que hizo que el gigante los notara. Es un monstruo gigante. Ron gritó inmediatamente. Entra al baño. Cierra la puerta. Capítulo 57. Los cambios de Hermione cuando un monstruo gigante apareció en el pasillo del aula subterránea, fue una escena espectacular. Todo el pasillo se llenó con su enorme cuerpo gris, y olas de fuerte hedor llenaron sus narices, haciendo que Harry y Ron tosieran mientras huían. Pero no se atrevieron a detenerse y corrieron al baño de mujeres. La llave está en la llave. Cierra la puerta rápido. Gritó Harry al entrar. ¿Es necesario? El troll no sabría cómo abrir la puerta, ¿verdad? Ron se quejó. Sin embargo, no aminoró el paso. Cerró la puerta con llave, sacó la llave y la cerró de golpe antes de que el monstruo gigante se acercara. Llamar. Ron respiró aliviado, pero rápidamente retrocedió unos pasos, alejándose de la puerta. En ese momento, las 3 personas que estaban en el baño de mujeres todavía estaban un poco asustadas. Aunque 2 de ellas eran chicos, ya no les importaba. El pecho de Harry se agitó violentamente mientras estaba de pie junto al fregadero, y el rostro de Hermione se puso pálido, sus ojos mirando hacia la puerta. Eso es, un troll. El tipo de monstruo gigante que es particularmente agresivo y a menudo causa bajas entre los magos. Se mordió el labio, mirando nerviosamente la puerta cerrada temblar bajo los pasos del troll. Al poco tiempo, los pasos pesados se acercaban, acompañados de un gruñido retumbante y el sonido de enormes patas arrastrándose por el suelo. Luego todo quedó en silencio por un momento. Los 3 se acurrucaron donde estaban, sin atreverse a respirar. Y el tiempo pasaba minuto a minuto, el troll parecía no haberlos visto y el silencio volvió al exterior. ¿Se ha ido? Harry no pudo evitar preguntar en un susurro. Como resultado, el siguiente segundo estallido. Tras el sonido de 1 o 2 pasos al impactar contra el suelo, la puerta de madera del baño sufrió un violento impacto y casi instantáneamente quedó cubierta de grietas. Estallido. Estallido. La puerta recibió 2 o 3 golpes más, y la pared contigua se desplomó. Incluso el pestillo se abrió de golpe y cayó con un estruendo. Si recibe un golpe más o 2 veces, la puerta no se sostendrá. Al darse cuenta de esto, Ron y Harry palidecieron y quedaron perdidos. Hermione se estremecía cada vez que oía una colisión, queriendo gritar. Tenemos que escondernos detrás de la piscina rápidamente. El rostro de Hermione estaba pálido, pero la voz clara que hablaba era tan firme y tranquila como siempre, lo que la dejó atónita nuevamente. Pero el sonido no se detuvo allí y continuó saliendo cuando abrió la boca la próxima vez. Ron, Harry, corran al compartimento lateral. Yo me esconderé detrás de la piscina. El troll me verá al entrar, pero la piscina lo bloqueará mientras me persigue, lo que le dará un respiro cuando la destroce. Los 3 debemos aprovechar esta oportunidad para usar la magia juntos. 1. ¿Usar magia juntos? Ron se sorprendió un poco. Pero no sabemos cómo hacerlo, ¿verdad? Lo harás, dijo Hermione, temblando por todas partes, pero con voz firme. ¿Recuerdas el hechizo de levitación que aprendimos esta tarde? Siempre que muevas la muñeca correctamente y prolongues la palabra más, podrás lanzar la magia con éxito. Esta es nuestra única oportunidad. Hermione tiene razón. Después de un rato, la expresión de Harry se volvió firme. También lanzaré los hechizos malignos que aprendí antes. Solo necesitamos desviar la atención del troll y ganar tiempo. Aunque no podamos escapar, sin duda podremos esperar a que lleguen los profesores. Y está bien, hagámoslo. Ron apretó los dientes y estuvo de acuerdo. Él y Harry se miraron, e inmediatamente se pusieron de pie, preparándose para encontrar un compartimiento a la izquierda o la derecha para esconderse. Pero después de correr 2 pasos, Ron encontró que Hermione todavía estaba sentada allí, con el rostro tan pálido que parecía a punto de desmayarse. Oye, Hermione, no te preocupes, haremos lo que digas y definitivamente podré salir. Ron corrió y la levantó del suelo. Aunque estaba un poco desconcertado de por qué Hermione estaba tan asustada, que era completamente diferente a su voz, simplemente lo interpretó como que Hermione fingía estar tranquila. No había nada de qué avergonzarse, y ella y Harry también tenían miedo.
Es un monstruo gigante. Golpeando la puerta. Si les golpearan en la cabeza con un martillo, quizás no llegarían a San Mungo. Eso realmente te mataría. Para entonces, podrían convertirse en los primeros estudiantes en la historia de Hogwarts en morir por un ataque de trolls. Ron levantó a Hermione a la fuerza. Todavía parecía muy nerviosa, pero finalmente recobró el sentido. Abrió ligeramente la boca y emitió un débil sonido. Y gracias. Adelante. Puedo hacerlo. Ron le asintió y rápidamente corrió detrás de un panel de puerta abierto junto a ella y se escondió detrás de él. Del otro lado, Harry también encontró una posición a unos metros de ellos, respiró hondo y levantó su varita. Pero ellos no sabían que Hermione ahora sentía que incluso sus dientes castañeteaban. Ella está muy asustada. Desde su infancia hasta su edad adulta, nunca se había encontrado en una situación en la que tuviera que luchar, y mucho menos en una situación que pusiera en peligro su vida. Ella tenía buenas notas, por lo que nadie nunca la acosaba y sus padres nunca la pusieron en peligro. Pero y temblando, miró la caracola que tenía en el pecho. En ese momento, la luz dorada de la caracola aún parpadeaba, a veces brillante y a veces tenue, como si fuera un ser vivo. Puedo hacerlo. Pensando en lo que la caracola acababa de decirle, la cabeza de Hermione, que había dejado de dar vueltas, finalmente se calmó un poco. Sí, puede realizar hechizos de levitación, así como hechizos de transfiguración y de quema. Ella ha probado estos en casa y todavía no ha fallado. Tenía que pensar en cómo utilizarlos de forma flexible. Hermione respiró profundamente unas cuantas veces y apretó su varita nerviosamente. Y auge. Unos segundos después, con el siguiente impacto del troll, la destartalada puerta de madera del baño de mujeres quedó completamente abierta. Las tablas de madera rotas volaron y salpicaron por todos lados. El cuerpo gigante y maloliente del troll apareció en el baño, casi bloqueando la luz de la vela. Efectivamente, después de entrar, el troll giró su pequeña cabeza hacia Hermione Granger, que estaba acurrucada en la esquina opuesta. Entonces movió sus pies ásperos y duros y comenzó a acercarse a ella. Mientras caminaba, tiró la piscina de la pared. La piedra rota bloqueó sus piernas. Bajó su pequeña cabeza, miró los grandes pedazos de escombros que había debajo y los pisó con fuerza. Inmediatamente, las piedras se trituraron en migajas como tofu. Y Hermione abrió la boca y dijo: ahora. Los tres levantaron sus varitas. Las llamas están ardiendo. Wingardium Leviosa. Oron, fuera de la cueva. Capítulo 58. El gigante desafortunado. El monstruo gigante Slowpoke fue recibido con 3 hechizos. Una era una llama cegadora que provenía del frente, lo que hizo que el troll retrocediera unos pasos. La otra era una pequeña serpiente negra que silbaba y se arrastraba bajo sus pies, atrayendo su atención. Mientras el monstruo gigante bajaba la cabeza, Ron lanzó un ataque final. El hechizo de levitación hizo que una sección rota de una tubería de agua que estaba en el suelo flotara hacia arriba, y flotó a una gran altitud, giró y luego aterrizó sobre la cabeza del troll. Auge. La tubería de agua chocó con la cabeza del monstruo gigante, produciendo un sonido sordo. El troll rugió de dolor, pero no se desmayó. Al parecer, las tuberías y grifos de Hogwarts eran demasiado livianos para atravesar la dura piel del troll. Mientras el monstruo gigante gritaba, comenzó a balancear sin rumbo el palo de madera que tenía en la mano, provocando que las mamparas del baño y las baldosas del suelo volaran por todas partes. Varios pequeños magos solo pudieron retirarse y apretujarse en el rincón más alejado para evitar ser afectados. Tenemos que mantenerlo alejado de la puerta. No podemos escapar desde esta distancia. Gritó Ron entretanto. Hay que confundirlo. Dijo Harry también. ¿Estás loco? Ya es bastante confuso, y si se confunde más, nos harán pedazos junto con el baño de mujeres. Y Ron y Harry intentaron comunicarse a través de la tormenta de madera y piedras rotas, pero obviamente fue inútil. El mareo del troll pronto terminó. Sus pequeños ojos de escarabajo primero revelaron resentimiento, y luego pisoteó a la pequeña serpiente negra que deambulaba por el suelo. El hechizo ardiente de Hermione solo ahumó los ojos del troll por un rato y no causó ningún efecto adicional. Incluso la segunda vez que transformó la tubería de agua en una lanza, el troll la rompió en pedazos fácilmente. Esto no se debe solo a que los trolls son altos y están fuera del alcance de su hechizo, sino también a que los trolls pueden clasificarse como criaturas de nivel XXXX porque tienen una piel especial que los hace inmunes a cierta magia. Los 3 hombres pronto se vieron obligados a arrinconarse y el monstruo gigante caminó hacia ellos paso a paso. Tal como dijo el profesor, los magos sin mucha experiencia nunca deberían intentar enfrentarse a criaturas de nivel XXXX. Eso era lo único que había en la mente en blanco de Hermione. Sin embargo, mientras observaba al troll acercándose y no podía pensar en ninguna magia para lidiar con él, de repente escuchó una extraña voz cantando. La canción no tenía letra, pero tenía una fuerte sensación de ilusión, vacío y misterio, como si una espesa niebla hubiera envuelto de repente el lugar.
Hermione sintió que la caracola en su pecho comenzaba a calentarse. El canto se hacía cada vez más fuerte y la luz dorada se hacía más brillante, atrayendo la atención de Harry y Ron, pero al mismo tiempo, Harry también notó que los pequeños ojos del troll se habían abierto un poco y parecía haber una tenue luz dorada en ellos. Si el ritmo del troll no hubiera empezado a disminuir, Harry podría haber pensado que lo había visto mal. Esta es la oportunidad. Ese pensamiento cruzó por la mente de Harry, e inmediatamente levantó su varita hacia el troll. En ese momento, toda la magia que había aprendido pasó por su mente. Había solo 5 en total, y aún no había aprendido el encantamiento de transformación para uno de ellos. Entonces se decidió y le dijo al gigante en voz baja. Imperio. Ninguna luz brilló en su varita cuando la apuntó al troll, pero tanto el troll como Harry dejaron de moverse al mismo tiempo. Harry cerró los ojos e intentó sentir un poco del alma del troll, si esa patética bolita podía considerarse un alma. Intentó tocarlo y luego hizo lo mejor que pudo para transmitirle sus pensamientos. Hazlo tú mismo, hazlo tú mismo, hazlo tú mismo. Casi gritó por dentro. En algún momento, Harry de repente sintió que su mano se aflojaba, como si algo fluyera de su mano, y entonces escuchó un fuerte bang. Se escuchó una explosión ensordecedora, y cuando volvió a abrir los ojos, vio al gigante balanceándose en el lugar, para luego caer de cara al suelo con un fuerte estruendo que sacudió toda la habitación. Parece haber un gran bulto en la parte superior de la cabeza del troll. El canto y el sonido de Ron intentando recitar el hechizo de levitación se detuvieron abruptamente, y las dos personas restantes miraron al troll sin comprender. ¿Qué pasó?, preguntó Harry vacilante. ¿No lo viste? Dios mío, este monstruo gigante se desmayó. Ron se quedó atónito unos segundos, y luego mostró éxtasis. ¿No distinguió su cabeza de la nuestra después de que lo aplastamos, o tu hechizo funcionó? Harry. ¿Qué hechizo lanzaste? ¿No escuchaste el hechizo que canté? Escuché un poco, yo y esas cosas, pero el canto de Hermione era tan fuerte que no te noté. Cuando Ron terminó de hablar, Harry suspiró decepcionado, mientras Hermione apretaba con suavidad la caracola, se la quitaba y la volvía a guardar en el bolsillo. Antes de que los tres pudieran comunicarse con claridad lo que acababa de ocurrir, se oyó un súbito sonido de pasos apresurados desde el otro extremo del pasillo. Un momento después, la profesora McGonagall fue la primera en correr al devastado baño de chicas, seguida por Snape, Quirrell y Víctor. Quirrell solo miró al troll, luego dejó escapar un débil sollozo y se sentó en el inodoro, agarrándose el pecho con fuerza. Tan pronto como el profesor Snape llegó, comenzó a mirar al troll con malas intenciones, mientras el profesor Víctor entró lentamente y se paró junto a Quirrell con las manos juntas. La profesora McGonagall miró a los tres estudiantes con labios pálidos. Dime, ¿qué carajo estáis haciendo? Los tres pequeños magos se encogieron al unísono. Tienen suerte de no haberlos matado. ¿Pero por qué no se quedan en el dormitorio? La profesora McGonagall los miró con enfado. Recuerdo perfectamente que deberían haberse ido con Perky, ¿verdad? Antes de terminar de hablar, Snape los miró con aire siniestro y dijo con sarcasmo. Sí. Dígame, señor Potter, ¿está tan seguro nuestro salvador que cree que puede derrotar al troll? No. Harry miró al suelo. Por favor, no haga esto, profesor, me están buscando. En ese momento, Hermione salió repentinamente de la esquina, pero sus pasos eran un poco tambaleantes. Víctor dijo de repente, ¿es porque estás perdida? Pero recuerdo haberle dicho a Perky que los profesores se encargarán de encontrarte sana y salva. Que los dos regresen al dormitorio. No es así, profesora. El rostro de Hermione seguía un poco pálido y bajó la cabeza con aire de culpabilidad. Harry y Ron oyeron el ruido por aquí al pasar, así que vinieron a ayudarme. Harry usó la serpiente negra para atraer la atención del troll, luego Ron usó el encantamiento levitatorio para confundirlo, y finalmente el troll se desmayó. Si no hubieran venido, podría haberme tragado el troll. La profesora McGonagall la miró severamente por un momento, luego suspiró. Señorita Granger, tonta, ¿cómo puede pensar que puede manejar a un troll del tamaño de una montaña usted sola? Hermione bajó la cabeza. Harry y Ron intentaron actuar como si estuvieran familiarizados con la historia, pero aún no pudieron ocultar su sorpresa. Hermione, ¿mentir por ellos? Sería como si Snape comenzara a darles dulces en Halloween, sería increíble. Ah, la diferencia es que esto último no ocurrió. Pero en ese momento, Snape dijo con voz larga y pegajosa. ¿En serio? Me parece que este troll ha sido sometido a la influencia de la magia negra. Abrió los ojos fuertemente cerrados del troll, reprimió su disgusto, observó atentamente las pupilas del troll que ya habían comenzado a dilatarse y luego dijo. Tal vez no sobreviva. Quirrell dejó escapar un fuerte sollozo a su lado y casi se desmaya. Al mismo tiempo, Harry, Hermione y los otros dos respiraron profundamente y parecían un poco inquietos, no por la magia oscura, sino por las palabras no puedo vivir más. Comenzaron a sentirse un poco culpables, incluso si era por un monstruo gigante que casi los aplasta.
Pero Snape simplemente los miró con desdén y no dijo nada más. Los 4 profesores se quedaron allí con expresiones diferentes. Se miraron y guardaron silencio. Finalmente, fue la profesora McGonagall quien salió, hizo un gesto con la mano y dijo: Señorita Granger, su comportamiento resultará en la reducción de 5 puntos de Gryffindor. Estoy muy decepcionado con usted. Pero si no está herida, puede regresar a la sala común, donde la fiesta continúa. Hermione bajó la cabeza y salió. La profesora McGonagall se volvió entonces hacia Harry y Ron. Aunque pocos de primer año serían capaces de enfrentarse a un troll adulto, no quiero que nadie piense que estoy recompensando su comportamiento poco ortodoxo. Ustedes dos solos ganarán 5 puntos para Gryffindor. Le informaré al profesor Dumbledore sobre esto. Pueden ir juntos. Harry y Ron aceptaron sin dudarlo y siguieron a Hermione como si les hubieran perdonado. La relación entre las 3 personas pareció mejorar inmediatamente. Después de todo, es difícil no tener una buena impresión el uno del otro cuando tú y alguien han experimentado un evento juntos, y noquear a un monstruo de 12 pies de altura es uno de esos eventos. Pero Harry notó que Hermione caminaba un poco extrañamente, como si sus pies comenzaran a perder el equilibrio. Cuando estaba a punto de irse, bajó la voz y preguntó: ¿Estás bien? Hermione simplemente apretó fuertemente la caracola y respondió con una voz extraña: Está bien. Capítulo 59. Media docena de mentiras. Víctor rápidamente apartó la mirada de Hermione. Él sabía lo que le había pasado a Hermione. Tenía una ligera cojera en las piernas, un efecto secundario de la caracola. Cuando la energía original de la caracola se agota, produce un efecto parecido a una maldición. La bruja marina Úrsula puede resolver este problema fácilmente, pero Hermione, como humana y todavía relativamente ignorante, no puede. La única solución es dejar de utilizar caracolas. Probablemente tomará 2 o 3 días. Víctor lo supuso y tocó la brillante y angulosa espina de pescado que llevaba en el bolsillo a través de la capa. Esto debería ser útil para los rituales. Y después de que los 3 estudiantes se fueron, los profesores se dispersaron rápidamente siguiendo las palabras de McGonagall. Iré a informar al director. Quirrell enfatizó repetidamente que tenía una forma de mantener vivo al troll, y luego se fue apresuradamente. Snape lo vio irse, luego resopló fríamente, su expresión se oscureció aún más. Tiene muchas maneras. También salió cojeando del baño de mujeres y le habló tristemente a Víctor que estaba a su lado. Dice que puede revivir a un troll gravemente herido. Con una técnica tan buena, ¿por qué no la comparte con los alumnos? He oído que ha convertido Defensa contra las Artes Oscuras en una ridícula clase de apreciación textual. Quizás los magos comunes no puedan aprender esas habilidades, respondió Víctor con calma. Snape resopló de nuevo. ¿No puedes aprender? Me parece vergonzoso. Snape tenía una expresión cruel en su rostro, y era obvio que estaba muy insatisfecho con Quirrell. Víctor escuchó del profesor Burbage de Estudios Mugles que esto se debía a que Snape siempre había querido postularse para un puesto en Defensa contra las Artes Oscuras, pero nunca había tenido éxito. Pero a mitad de su discurso, la pierna derecha de Snape tropezó en los escalones y de repente toda su cara se convirtió en una bola. De repente todo su cuerpo se detuvo, y mantuvo la misma postura, lentamente, tardando 2 o 3 segundos en bajar la pierna derecha. Mientras se movía, podía oler un olor a sangre que acababa de ser enmascarado por el hedor del troll. Maldita sea, maldijo Snape. Víctor lo miró y vio claramente que los pantalones de su pierna derecha estaban manchados de rojo y caminaba cojeando. Preguntó: ¿De verdad no necesitas ir al Hospital San Mungo de Cirujanos Mágicos? He oído que San Mungo es la institución médica más prestigiosa. No hace falta, dijo Snape con frialdad. Preparo algunas pociones en San Mungo. ¿Por qué debería perder el tiempo yendo allí? Además, no permitiré que Quirrell manche mi clase de pociones. Si él se iba, se necesitarían otros profesores para reemplazarlo, y a Quirrell se le podría pedir que ocupara su lugar. Solo él y la profesora Sprout habían tenido un horario de cursos principales relativamente relajado últimamente. Víctor se encogió de hombros y no continuó la conversación. Sintió que Snape no quería decir la verdad y que no tenía sentido preguntar más. De hecho, el grupo de profesores que llegó tarde hace un momento en realidad fue al 4º piso para encontrar a Snape. Mientras buscaban, Snape dijo que iba al 4º piso para comprobar la protección mágica, como si quisiera atrapar a alguien que pudiera aprovechar la situación para causar problemas, pero no regresó durante mucho tiempo. Cuando la profesora McGonagall sugirió ir al 4º piso a buscarlo, una de sus piernas ya había sido mordida por Fluffy. Es muy difícil para él correr con su pierna lesionada. Mientras subía las escaleras, Snape lanzó con severidad un hechizo de levitación sobre un trozo de tela, dejándolo arrastrar su pierna herida hacia adelante. Luego se despidió con la mano sin mirar atrás y se preparó para partir. Pero Víctor lo detuvo de repente. Severo. Inclinó la cabeza un poco bruscamente y dijo: ¿Sabes algo sobre alquimia? ¿Alquimia?
Ve a buscar al profesor Filomón, dijo Snape con impaciencia. Su oficina está en la Torre Sur. Conoce muy bien todo lo relacionado con la alquimia, pero como solo da clases a alumnos de sexto y séptimo, no suele salir. ¿Solo puedo enseñar en sexto y séptimo grado? La atención de Víctor se centró primero en esto. Si hubiera sabido que esto sería posible, se lo habría pedido a Dumbledore antes de entrar a la escuela. Desafortunadamente, el semestre ya está a mitad de camino y no es realista cambiarlo. Pero después de hacer una pausa de medio segundo, decidió hablar primero con Snape sobre algunos asuntos importantes. No se trata solo de alquimia. Severus, ¿alguna vez has oído hablar de una receta de poción que combine alquimia? Mediante la alquimia, se purifican y modifican ciertos materiales biológicos mágicos especiales para que puedan fusionarse a la fuerza y producir efectos medicinales. ¿Dónde viste esta fórmula? Snape frunció el ceño. Hace más de una década, Potions Weekly publicó un artículo que demostraba que las pociones alquímicas no eran viables, porque con la alquimia actual es imposible crear materiales idénticos a los biológicos. ¿Y si pudiera crearlo? Víctor preguntó de nuevo. El ceño fruncido de Snape se profundizó, pero no se dio la vuelta y se fue simplemente, sin mencionar que todavía le debía algo a Víctor. Su interés en las pociones por sí solo hacía imposible para él ignorar todas las cosas nuevas relacionadas con las pociones. Así que simplemente extendió las manos. ¿Dónde está la receta? Te la puedo mostrar. Solo tengo una parte ahora. Víctor dijo, mientras palpaba su bolsillo, sacaba un trozo de pergamino y se lo entregaba. Aunque se llama pergamino, a otros les resulta difícil creer que este papel esté realmente hecho de piel de oveja. Su textura es más delicada y parece que le falta un poco la textura suave de la pelusa. Pero Snape lo tomó sin cambiar su expresión y leyó el contenido de un vistazo. Las palabras anteriores fueron escritas con la misma tinta negra profunda. Primera clave: ingredientes. Lágrimas de cocodrilo, la voz de la sirena, azúcar y chile picante, arcilla azul activa, la piedra más dura, media docena de mentiras. Primero debes poner arcilla azul y revolverla durante 13 días hasta que la arcilla cambie de color a azul brillante con destellos dispersos, luego poner lágrimas de cocodrilo y gargantas de sirena, luego ponerlas en la olla de alquimia durante 4 noches hasta el amanecer del 5.º día, luego pon todos los materiales restantes y finalmente agrega media docena de mentiras y espera el resultado. Snape ya no soportaba verlo. A mitad de la película, su rostro se distorsionó como si hubiera oído los gritos de 10 mandrágoras. No hablemos de cómo la garganta de la sirena y la arcilla viva se convirtieron en el material de la llamada llave, preguntó palabra por palabra. Déjame preguntarte, ¿qué son media docena de mentiras? Víctor tomó el pergamino de las manos palpitantes de Snape, miró la receta y dijo. Oh, ese es un material que necesita un contenedor especial para recolectarlo. ¿Qué contenedor especial puede recolectar mentiras? La respiración de Snape se hizo más rápida. Si todavía tuviera el pergamino en sus manos, probablemente lo rompería en pedazos y lo tiraría a la basura. Ahí es donde pertenece. La fórmula que tiene en la mano probablemente sea un pedazo de papel usado, profesor Víctor dijo apretando los dientes. Yo también tengo mucha curiosidad. ¿Cómo es posible que la educación mágica obligatoria en Eslavia esté tan poco difundida como para que todavía crea en esta fórmula retrógrada que parece estar tratando a los muggles? Ante su interrogatorio, Víctor simplemente se encogió de hombros, luciendo exasperantemente relajado. Oh, no sabía que la receta no estaba disponible en el Reino Unido. Solo escuché que, aunque sus pociones están hechas principalmente de ingredientes herbales, a veces también implican procesos de refinación mágicos. Pensé que este también era uno de ellos. Capítulo 60. La voz de un buen erudito. Las emociones entre las personas no son mutuamente inteligibles. A veces, ni siquiera se entendían a sí mismas ayer. El libro del profesor Severus Snape. Cuando Snape vio la fórmula de la poción, inmediatamente experimentó el mismo silencio que Víctor experimentó cuando vio la adivinación de este mundo. ¿Es posible que las pociones hagan esto? ¿Es esto efectivo? No se podía descartar la posibilidad, pero incluso si la cosa que Víctor describió existiera, Snape no creía que fuera una poción. No le daría olor al caldero ni contendría hierbas. Snape incluso sintió que la arcilla azul que había estado revolviendo durante 13 días solo se convertiría en una costra negra que se pegaría al crisol que limpiaba todos los días. En cuanto a esos materiales desordenados, no quería decir nada más. Sentía que con solo mirarlos se contaminarían las exquisitas leyes de las pociones que había estudiado durante décadas. Esta receta es para pociones, ya que el engaño no es igual a la adivinación, y la magia oscura no es igual a la defensa contra las artes oscuras. Pero Víctor continuó. Creo que conoces las propiedades medicinales de las hierbas. Observó el pergamino un rato y dijo con calma. Esta fórmula tiene algunos problemas menores. Es demasiado activa y suele causar explosiones durante el refinado.
Me preguntaba si reemplazar la voz de sirena por una voz de erudito haría que el fármaco fuera un poco más estable y mantuviera un nivel de actividad similar. ¿Tienes una descripción similar en pociones? El rostro de Snape se volvió frío y vacío. Respiró profundamente varias veces antes de susurrar. En el campo de las pociones, las explosiones de calderos suelen deberse a conflictos entre ingredientes o impurezas. Si la que mencionas, la garganta de la sirena, su expresión se volvió aún más disgustada, como si le resultara muy infeliz incluso pronunciar esa palabra. Si el método de purificación incluye un paso que pueda introducir impurezas, como agua de mar o tierra, se producirá una explosión. Los materiales medicinales irritantes o de origen biológico también son más inestables que otros. Pero esto no es absoluto. La persona que elabora la poción también está muy relacionada con el proceso. Algunos magos son más propensos a causar explosiones que otros. Puede que sea una coincidencia, pero debo decir que esto se debe más a que tienen ojos, pero no los usan, como el señor Seamus de Gryffindor. Snape compartió pacientemente algunas de sus experiencias. Aparte de sus habituales malas palabras sobre Gryffindor, el resto es realmente muy útil, al menos demuestra que el cambio de dirección de Víctor es posible. Víctor nunca había estudiado pociones en el pasado, y ni siquiera había incursionado en la alquimia. Fue solo en las pocas semanas desde que llegó a Hogwarts que de repente tuvo la corazonada de que descubriría algo al respecto. La intuición de un adivino no suele ser infundada. Por ejemplo, incluso la profesora Trelawney, cuyo tercer ojo suele estar cerrado, puede percibir vagamente algunos cambios en la situación. Incluso su teoría de que el ajetreo y el bullicio de la vida nublarán mi tercer ojo tiene algo de verdad. Entonces sí, pero antes de que Víctor pudiera continuar preguntando, fue interrumpido por el profesor Snape, quien había perdido la paciencia. Deberías acudir al profesor Filomón, dijo Snape con frialdad. La preparación de pociones requiere un proceso preciso y una artesanía rigurosa. No es preciso confiar solo en mi experiencia, ni es necesario. Te aconsejo que vayas a la biblioteca y pidas prestado un libro llamado Farmacia Mágica y Pociones para aprender lo básico. En realidad, este es un libro de texto de primer grado. Pero Snape no lo dijo claramente, solo añadió suavemente. Pero no me pidas nada más relacionado con esta receta. No me interesa. Obviamente tuvo muchos problemas con la receta. Pero Víctor simplemente dobló la receta unas cuantas veces, la guardó en su bolsillo y luego dijo sin reservas. Creo que te vas a arrepentir de esto. No lo creo. ¿Qué pruebas tienes? No se necesitan pruebas, basta con que me sienta así, asintió Víctor con la cabeza. Pero si tengo que decirlo, Marte está más brillante esta noche. ¿Qué significa que Marte es brillante? Algunas cosas simplemente no funcionan cuando se dicen abiertamente, Severus, sobre todo la astrología. Requiere cierta ambigüedad para que revelar el futuro con antelación no tenga consecuencias negativas. Parece que por fin sabemos por qué la adivinación de los centauros es tan vaga, dijo Snape con sarcasmo. Víctor pareció no notar el sarcasmo en sus palabras. Simplemente asintió y se fue solo. Snape se quedó ahogado otra vez. Apretó los dientes y maldijo en su corazón a los adivinos que no estaban dispuestos a hablar con franqueza, luego se alejó cojeando con el rostro sombrío. Y de hecho, la voz del erudito que mencionó Víctor era en realidad la que había recibido de Hermione esa tarde. La voz de Hermione estaba almacenada en las espinas blancas del pescado. Al acercarte, podías emitir una tenue luz fluorescente y un pequeño sonido ilusorio, propio de Hermione. Sin embargo, Víctor no tenía intención de acercarse más. Incluso después de que las espinas de pescado fueron llevadas de vuelta a la oficina de adivinación, todas las criaturas de la oficina comenzaron a caminar a su alrededor. Porque hace un sonido ansioso cuando lo tocas. Dios mío, ni siquiera he empezado a escribir el trabajo que debo entregar en 5 días. La profesora McGonagall se va a decepcionar de mí. Al día siguiente, después de escucharlo accidentalmente otra vez, Víctor suspiró y lo encerró más profundamente en el cajón, colocándolo al lado de otro frasco de vidrio negro, asegurándose de que estuviera completamente fuera de su rango de audición. Sin embargo, la razón más importante por la que lo conservó fue que podría convertirse en uno de los ingredientes principales de la poción alquímica que quería hacer. La fórmula de la poción que le había mostrado a Snape antes era una pequeña parte de un ritual alquímico más amplio requerido para completar la posesión de un alma inmortal. En teoría, esta parte por sí sola puede crear un cuerpo que lleve el alma y represente el ahora. Pero como el ritual tenía una tasa de mortalidad de casi 200%, en el pasado, un alquimista no solo se inmoló mientras lo realizaba, sino que también, lamentablemente, mató a un ladrón que fue a su casa a robar. Víctor nunca pensó en hacerlo por sí mismo, y nunca consideraría siquiera beber él mismo el primer lote del producto. Planeaba ir primero al salón de profesores para hablar con el profesor Filomón, que enseñaba alquimia, para ver si había alguna magia útil en este mundo. La sala de profesores de Hogwarts está diseñada para los profesores que imparten clases en el edificio principal.
Como es un poco más cómoda que la oficina y cuenta con varios sillones, muchos profesores vienen aquí a charlar durante los descansos. Cuando Víctor empujó la puerta, había 3 o 4 profesores sentados dentro, hablando de lo que pasó ayer. Cuando Víctor entró, por casualidad escuchó lo que estaban hablando. Escuché que Fluffy mordió a Severus en la pierna anoche. El profesor Kettleborn, que solo tenía media pierna y una mano, se sentó en una de las sillas y dijo esto, golpeando excitadamente su pierna de madera. Muchas gracias por llegar hasta el final. Si les gustó denle me gusta, si no te has suscrito suscríbete, para que sepas cuando subo una novela nueva y comparte a tus amigos que les encanta este tipo de novelas. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.